Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Yo en el mundo de Honkai Star Rail capítulo 256. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme. Link del fic en la descripción. Castorice también había oído a Yunli mencionar la ópera Pingron durante el viaje. Era una ópera tradicional de los Yaokin Foxians, que se basaba en diferentes máscaras faciales para distinguir a los personajes y sus personalidades, lo que creaba cierta barrera para su apreciación. Afortunadamente, la ópera Pingron se centraba en escenas de lucha realistas y emocionantes, con docenas de actores volando por los aires, participando en tiroteos y peleando de forma emocionante. Aunque Yunli conocía esta ópera, nunca había tenido el tiempo ni la oportunidad de verla. Ahora que se enteró de que Hyaokyu organizaba su visita, Yunli estaba deseando ir. Así pues, Castorice y los demás aceptaron la sugerencia de Hyaokyu y se prepararon para ir al Teatro Zorro Rojo a ver la ópera. También aprovecharían la oportunidad para comprobar la situación en Yaokin Xianzhou. Derek estaba destinado a convertirse en el próximo general de Yaokin Xianzhou. Esto era prácticamente inevitable. Castorice y los demás también querían echar un vistazo al lugar donde vivirían durante mucho tiempo. En cuanto al propio Derek, se estaba preparando para ir a buscar a Fei Xiao. Derek siguió a Hyaokyu al campo de entrenamiento. Un auténtico y genuino campo de entrenamiento. Cuando Derek vio a Fei Xiao con su atuendo de batalla completo, se dio cuenta de que su maestro no lo había convocado solo para eso, sino también para un entrenamiento de combate. Derek, ¿cómo estás manejando tu poder actual?, le preguntó Fei Xiao. Al escuchar las palabras de su maestro, Derek rápidamente convocó su larga alabarda, tomó una postura preparada y le respondió a Fei Xiao: Maestro, puede estar tranquilo. Mi fuerza actual es más que suficiente. No sirve de nada presumir. Tendré que comprobar yo mismo tu verdadera fuerza. Fei Xiao ni siquiera había terminado de hablar cuando dio un pisotón y cargó directamente contra Derek. Al acortar la distancia, levantó su arma y la descargó sobre él. Derek dio un paso atrás, agarró su larga alabarda con ambas manos y la sostuvo horizontalmente sobre su cabeza para bloquear el golpe de Fei Xiao. Las dos armas chocaron, provocando al instante una violenta onda expansiva. Una onda de energía invisible se extendió, obligando a Hyaokyu, quien observaba desde un costado, a retroceder una distancia considerable. Al ver la reacción de Hyaokyu, Fei Xiao le dijo: Hyaokyu, aún necesitas más entrenamiento. Será mejor que no veas mi entrenamiento con Derek desde la barrera. Con otra persona presente, les preocupaba que se lastimara, así que Fei Xiao y Derek no pudieron darlo todo. Además, después de este entrenamiento de artes marciales, había programada otra sesión de entrenamiento extra. Era mejor enviarlo lejos ahora. De lo contrario, tendrían que encontrar otra excusa para deshacerse de él más tarde. Está bien. Al oír esto, Hyaokyu asintió con impotencia y se fue. Dadas las circunstancias, los demás soldados de los Caballeros de la Nube en el campo de entrenamiento también se marcharon. Pronto, solo quedaron Derek y Fei Xiao. Con solo ellos dos, Fei Xiao pudo desatar todo su poder. Agarró su arma y la partió en dos, convirtiéndola al instante en un par de espadas dobles. Derek también golpeó su larga alabarda, que también se dividió en sus componentes de lanza corta y espada larga, y respondió al golpe de Fei Xiao con el suyo. Con sus armas acortadas, ambos se enzarzaron en un combate cuerpo a cuerpo. Cuanto más corta el arma, mayor el riesgo. Los ataques se volvían increíblemente emocionantes y peligrosos a corta distancia. El más mínimo descuido podía llevar a la derrota y a lesiones. Especialmente porque Derek y Fei Xiao eran poderosos emanadores, su velocidad de ataque era algo que otros en el universo no podían seguir a simple vista. Además, la fuerza de cada golpe era llevada al máximo. Los ataques pueden haber parecido poco destacables, pero en verdad, el poder desatado por cada golpe fue suficiente para cortar un planeta en dos. Sus ataques no tenían formas ni técnicas discernibles. Podían describirse con una sola palabra: rápidos. Al nivel de poder que poseían Derek y Fei Xiao, las técnicas y formas eran casi insignificantes. Un duelo de artes marciales entre ellos se redujo a dos cosas: poder rastrear y bloquear los ataques del oponente, y lanzar ataques que el oponente no podía bloquear ni alcanzar. La batalla entre Fei Xiao y Derek fue una búsqueda constante de una brecha en la defensa del otro.
Pero ambos tenían una rica experiencia en combate y eran casi iguales en fuerza, lo que dificultaba enormemente encontrarles una falla. Al final, lo primero que cayó fue el propio campo de entrenamiento. Una batalla entre dos emanadores no era algo que un escenario artificial pudiera resistir por mucho tiempo. A medida que la lucha entre Derek y Fei Xiao se prolongaba, las estructuras circundantes comenzaron a mostrar signos de desmoronamiento. Derek y Fei Xiao solo estaban entrenando. No tenían intención de destruir el Yaoqing Xianzhou. Al ver esto, ambos cesaron rápidamente sus ataques. Derek, incluso si hago todo lo posible ahora, no puedo garantizar que pueda derrotarte, le dijo Fei Xiao. En ese momento, Fei Xiao no tenía nada más que decir. Solo le quedaba encontrar la manera de entregarle el puesto de general de Yaoqing Xianzhou. Derek también esbozó una sonrisa orgullosa. Al verlo sonreír así, Fei Xiao se acercó y extendió la mano para pellizcarle la mejilla. ¿De qué te enorgulleces tanto? Ni siquiera menciones que aún no me has vencido. Aunque algún día puedas vencerme, siempre serás mi estudiante, dijo Fei Xiao mientras comenzaba a rasgar la ropa de Derek. Al observar las acciones de Fei Xiao, Derek la miró sin palabras. Maestro, rasgarme la ropa mientras hablas es algo que un maestro debería hacer. ¿Qué tiene de malo? ¿No hay un dicho? Para dominar el arte, hay que acostarse con el maestro, dijo Fei Xiao con absoluta confianza. Está bien, profesor, tienes razón. ¿Qué más podía decir Derek? Solo podía asentir. En el tiempo que siguió, Derek y los demás esperaron en el Yaoqing Xianzhou, preparándose para su viaje a Amoreus. Primero, la tripulación del Astral Express llegó al Yaoqing Xianzhou. Derek no necesitaba especialmente la ayuda de la tripulación del Expreso, pero el propio Expreso Astral se había topado con un problema familiar, igual que en el juego. El tren tenía poca energía y no podía generar muchos más warps. Al enterarse de que Amora, el destino de Derek, era un lugar al que ni siquiera Akibili, el león de la pionera, había llegado, se dieron cuenta de que abrir un camino allí recargaría la energía del tren de forma natural. Así, tras una conversación entre la tripulación del Expreso Astral, decidieron reunirse primero con el grupo de Derek en el Yaoqing Xianzhou antes de dirigirse juntos a Amora. Después de todo, la tripulación del Express actualmente carecía de poder de combate a nivel de Emanator, y sería más seguro viajar con Derek y sus compañeros. No mucho después de que el Astral Express llegara a Yaoqing Xianzhou, los cazadores Stellaron también hicieron su aparición. En cuanto llegó Silverwolf, salió corriendo a buscar juegos. Sin embargo, Blade buscó a Derek. No buscaba otra pelea, ni le pedía a Derek que lo matara. Después de todo, Blade era el artesano que había forjado el arma de Derek, así que, naturalmente, quería comprobar su estado. Derek también estaba muy feliz de ver a Blade. Si Blade no hubiera venido a buscarlo, él habría ido a buscar a Blade. Aunque la larga alabarda en sus manos parecía robusta y eficaz, inevitablemente mostraba cierta tensión tras un combate prolongado en el nivel emanador. Esto era algo que Blade, el forjador del arma, no había previsto. No fue su culpa no preverlo. Después de todo, a lo largo de incontables eras Ámbar, entre los innumerables genios y potencias del universo, solo un puñado pudieron dar el salto para convertirse en un emanador. Sin embargo, Derek se había convertido en uno, y en uno extremadamente poderoso. El arma definitivamente necesitaba un ajuste adecuado. No se había reajustado en el Zooming Xianzhou porque, si bien el general Wei Yan tenía excelentes habilidades de forja, no fue el creador original del arma. Era mejor dejar este tipo de ajuste en manos de quien la forjó. Blade no tenía mejores materiales a mano, por lo que solo pudo arreglárselas aumentando la dureza del arma para evitar que Derek la rompiera por completo. Gracias. Derek le dijo con seriedad a Blade. Es lo que debería hacer, dijo Blade, con expresión impasible. Hizo una pausa por un momento y luego continuó. Pero, ¿cuándo planean partir? Probablemente pronto. Solo estamos esperando a un último grupo. ¿Quién más? La señora Erta y el señor Screwyun de la Sociedad de Genios. Cuando se trata de investigar el cetro imperial, ellos son los expertos, respondió Derek en efecto. Blade estuvo de acuerdo con eso. Entonces, pensando en Firefly, Blade volvió a hablar. Bien, Derek, me gustaría pedirte un favor. Se trata de Firefly. Tratarla es arriesgado, respondió Derek sin aceptar inmediatamente. Dejar que su condición siga deteriorándose es un peligro constante. En lugar de dejarla vivir con ese riesgo, es mejor intentar algo audaz. Incluso si algo sale mal, ese es su destino. Blade le dijo a Derek. Al escuchar a Blade decirlo de esa manera, Derek no tuvo nada más que decir. Está bien. Antes de irnos, lo intentaré.
Blade asintió levemente. Luego, le devolvió la alabarda larga a Derek. Dale unos cuantos golpes. Quiero ver si hay algo más que necesite ajustes. De acuerdo. Derek tomó la alabarda larga y comenzó a blandirla. Mientras Derek estaba probando su larga alabarda, Yacine y Zipper paseaban por el pabellón Tianfen en Yaoqing Xianzhou. Ubicado en la gruta celestial de Wangan, el pabellón Tianfen era una de las atracciones más famosas de Yaoqing. Era un palacio conmemorativo construido para conmemorar al anterior soberano dragón de Yaoqing, el señor Tianfen, por la destrucción de la bestia del Callejón de los 100 Brazos, y se erigía como una obra maestra artística de la arquitectura Vidyadhara de Yaoqing. Dentro del pabellón Tianfen, los portadores del viento Vidyadhara habían trazado senderos de plumas, conectando 16 islas flotantes. Incluso sin equipo de vuelo ni levitación, la gente podía caminar libremente por el aire. Yacine era una vasta godorada que poseía la llama central desgarradora del cielo, por lo que disfrutaba especialmente la sensación de caminar en el aire. En cuanto a Zipper, cuya personalidad prosperaba gracias a la emoción y la vivacidad, estaba aún más emocionada por los senderos de plumas. De pie en el cielo, Zipper vitoreó al mundo de abajo unas cuantas veces, luego miró a Yacine, igualmente emocionada a su lado, y le dio una palmadita en el hombro. Señora Zipper, ¿qué ocurre? Preguntó Yacine. Ya te lo dije, no me llames Lady Zipper. Solo soy unos años mayor que tú. Llámame Fei Bao, como todos los demás. Zipper hizo un gesto de desdén con la mano y le preguntó a Yacine. Yingzi, ¿cuánto más vas a esperar? ¿Esperar? ¿Esperar qué? Al escuchar la pregunta de Zipper, Yacine pareció completamente desconcertado. ¿Qué quiere decir con eso? Sobre ti, Derry, claro. No podemos ir hasta Amora y volver, y cuando volvamos a ver a la hermana Lingbao y a Aya, eres la única virgen, ¿verdad? Le dijo Zipper a Yacine con una sonrisa. Tan pronto como Zipper dijo esto, todo el rostro de Yacine se puso rojo brillante. ¿Y qué pasa si lo soy? ¿En serio? Pero me da la impresión de que no quieres que sea así. Cuando nos ves a los demás teniendo intimidad con Derek, ¿no sientes nada? Zipper se inclinó y le susurró a Yacine al oído. Incluso si logramos salvar a Moreus, aún queda un largo camino por recorrer para reconstruirlo. Si la situación se complica, si pierdes la oportunidad, se pierde para siempre. Y piénsalo. ¿Quiénes estamos involucrados con Derry? Regresaremos a Yaoqing Xianzhou después de salvar a Moreus. ¿Y tú? ¿Qué razón tendrás para seguir a Derry hasta aquí? Zipper había visto el cariño silencioso de Yacine por Derek, y estaba encantada de contribuir a que las cosas mejoraran entre ellos. Al mismo tiempo, como buenos amigos, quería que todos permanecieran juntos. Así que hoy aprovechó la oportunidad para convencer a Yacine de que diera el paso. Yacine bajó la cabeza, sin palabras. A ella le gustaba Derek, por supuesto, y estaba dispuesta a estar con él. Pero su personalidad le dificultaba tomar esa iniciativa y normalmente reprimía esos sentimientos. Pero ahora que Zipper lo había señalado, si no actuaba, realmente podría perder su oportunidad. Yacine sopesó su propia reserva frente a su felicidad y rápidamente tomó una decisión. Señora Zip, no, Fei Bao, por favor ayúdeme. Yacine le dijo a Zipper. Al oír a Yacine decir esto, Zipper esbozó una sonrisa. Listo, así está mejor. Zipper le dio una palmadita en el hombro a Yacine y dijo riendo. Te daré una oportunidad. Ah. Antes de que Yacine pudiera reaccionar, Zipper ya había sacado su teléfono y le estaba enviando mensajes a Derek. Oye, Derry, ¿estás ahí? ¿Qué pasa? Te estoy invitando a una cita, claro. Esta noche ya he reservado el mejor hotel del amor en Yaoqing Xianzhou. Vamos a por todas. ¿Cómo que me van a dar una paliza? Espera. Espera, mira cómo me vengo esta noche. Después de decir su parte, Zipper colgó. Mirando a la estupefacta Yacine a su lado, Zipper agitó su teléfono. Listo, ya está todo listo. El resto depende de ti esta noche. Además, esa conversación que acabo de tener con Derry, ¿no te acuerdas? Bueno, olvídalo, recuérdala. Zipper originalmente tenía la intención de decirle a Yacine que lo olvidara. Pero pensándolo bien, dada su naturaleza juguetona y fácilmente derrotable, probablemente terminaría haciendo equipo con Yingzi tarde o temprano. Cuando llegara ese momento, de todos modos no podría ocultarle su falta de resistencia. MHM. Yacine asintió aturdida ante las palabras de Zipper. Esa noche, Derek siguió el mensaje de Zipper y llegó a la habitación que ella había reservado en el Hotel del Amor. Derek llamó a la puerta de la habitación. Zipper, estoy aquí, dijo en voz baja.
Al escuchar su voz, se oyeron pasos desde el interior de la habitación. Al oír los pasos, Derek frunció el ceño ligeramente, sintiendo que algo andaba mal. A pesar de la figura alta y curvilínea de Zipper, sus movimientos eran ágiles como los de un gato. No emitía ningún sonido al caminar. Pero los pasos en la habitación ahora eran notablemente más pesados, como si alguien pisara con fuerza el suelo con pequeños zapatos de cuero. ¿Podría Zipper estar intentando disfrazarse de alguien otra vez? Igual que cuando se disfrazó de Sparkle. Justo cuando Derek pensó eso, la puerta se abrió lentamente y una pequeña figura apareció al otro lado. Era tan tímida que todo su cuerpo quedó oculto tras la puerta, asomando solo la cabeza. Su rostro delicado y encantador era tan hermoso como el de una muñeca, haciendo que a uno se le hiciera agua a la boca con solo mirarla. Era Yacine. ¿Podría Zipper estar disfrazado de Yacine para jugar a algún tipo de juego? Ese fue el primer pensamiento de Derek. Sin embargo, al instante sintió que algo andaba mal. La persona que tenía delante no era Zipper disfrazado de Yacine, sino la auténtica Yacine. ¿Qué estaba haciendo ella aquí? Derek se quedó allí, aturdido. Al ver a Derek paralizado, la timidez en el rostro de Yacine se intensificó. Temerosa de ser descubierta, Yacine extendió rápidamente la mano de Derek y lo jaló hacia la habitación. Tras jalarlo hacia adentro, Yacine asomó la cabeza al pasillo. Al ver que no había nadie más, cerró la puerta con alivio. Una vez dentro, Derek, desconcertado, le preguntó a Yacine. «Yacine, ¿qué pasa? Zipper no te engañó para que vinieras aquí, ¿verdad?» Le preocupaba que esto fuera una de las bromas de Zipper. Con solo ellos dos en la habitación, Yacine se volvió un poco más atrevida. Tomó la mano de Derek, lo miró y dijo, «No, lo sabía». Después de decir esto, Yacine hizo una pausa por un momento antes de continuar. «Derry, me gustas. Quiero estar contigo antes de que partamos hacia Amora». Cuando Yacine terminó de hablar, Derek pudo sentir claramente que la temperatura de su pequeña mano suave y sin huesos se disparaba, volviéndose abrasadora. Al ver su reacción, Derek bajó ligeramente la cabeza, pensando en cómo responder. Mientras Derek reflexionaba, Yacine se puso nerviosa. Se acercó aún más a él, su rico aroma floral prácticamente lo envolvió. Su otra mano libre presionó su pecho con una fuerza suave. «Tú, no me rechaces, por favor. Yo realmente no quiero que todos ustedes me abandonen», Yacine susurró ansiosamente. Al escuchar sus ansiosas palabras, Derek extendió la mano y acarició el cabello de Yacine, jugando con sus mechones rosados en espiral mientras le preguntaba con seriedad. «Yacine, ¿de verdad te gustó o simplemente no quieres separarte de nosotros y continuar con la aventura? Si es esto último, no tienes que hacer esto». «No es eso». Yacine negó con la cabeza, apretando con más fuerza la mano de Derek y su mano sobre su pecho. «Me gustas de verdad, Derry, y quiero estar contigo. No quiero ser solo testigo de tu amor. Quiero ser parte de él». Mientras hablaba, golpeó el suelo con su pequeño pie. Al hacerlo, el zapatito de cuero se resbaló, dejando al descubierto su pequeño pie, enfundado en una media. «Zipper me dijo que a Derek realmente le gusta esto». Derek bajó la mirada. Aunque Yacine era menuda, sus piernas eran rectas y esbeltas. Sus pequeños pies, ni siquiera tan grandes como la palma de la mano de Derek, eran delicados y exquisitos. A través de las medias blancas, pudo ver el delicado rosa de sus plantas y sus dedos cristalinos. Al ver la mirada de Derek realmente fijada en las plantas de sus pies, Yacine tímidamente encorvó sus pies. Pero después de un momento de vacilación, Yacine miró a Derek, queriendo ver su reacción. Mientras ella pensaba, Derek se acercó más a ella, sus ojos al nivel de los de ella. Al mirar a Derek a los ojos, Yacine supo la respuesta. Las comisuras de los labios de Yacine se curvaron hacia arriba, a punto de esbozar una sonrisa. Pero antes de que la sonrisa floreciera por completo, los labios de Derek se apretaron contra los de ella. Derek nunca fue alguien que fuera bueno negándose. Yacine fue alzada en sus brazos. Sus pequeños pies patearon el aire varias veces antes de engancharse instintivamente al muslo de Derek, lo que le permitió mantener el equilibrio. Pero este equilibrio no duró mucho. Pronto, sintiendo la intensa y ardiente pasión de Derek, los piececitos de Yacine volvieron a patear salvajemente en el aire. Derek soltó a Yacine, que tenía los ojos llorosos, y luego le preguntó en voz baja, «¿Quieres continuar?» «Sí, por supuesto que sí». El tono de Yacine era increíblemente firme. Sosteniendo a Yacine así, Derek caminó hacia la cama. Incluso como médico, esta fue la primera vez que Yacine fue testigo de las verdaderas maravillas de la anatomía humana.
Así que era cierto que a veces tener un peso de más de 100 libras encima no se sentía pesado en absoluto. Entonces era cierto que a veces la flexibilidad del cuerpo podía permitir que tu pie tocara tu propia mejilla sin ninguna molestia. Entonces, los pensamientos de Yacine vagaban sin rumbo mientras extendía la mano para apartar la almohada que Derek había colocado debajo de su estómago, lo que le permitió acostarse más cómodamente en la cama. Ese Derek era demasiado enérgico y demasiado creativo. Apenas Yacine se había acomodado, sintió una sensación cálida y húmeda en el hombro. Miró de reojo y vio a Derek con una toalla caliente, secándole suavemente el sudor del cuerpo. Al sentir su suave tacto, Yacine entrecerró los ojos como un gato, saboreando su ternura. Sus pantorrillas expuestas se acercaron a Derek, envolviéndolo en su cintura. «Derry, ¿guardaste bien mis medias?», le preguntó Yacine en voz baja. Al escuchar su pregunta, Derek, mientras todavía la limpiaba, recogió las medias blancas de Yacine de un lado. La seda blanca, delgada como un ala de cigarra, estaba rasgada y había pequeñas motas de sangre roja brillante sobre ella. Al ver esto, el rostro de Yacine se puso rojo y rápidamente agitó sus pequeñas manos. «Derek, guarda eso primero», dijo apresuradamente en voz baja. Al ver que Yacine parecía a punto de convertirse en vapor, Derek dejó de molestarla y le guardó las medias. Después, Derek también se tumbó en la cama, abrazando a Yacine. Sintiendo el abrazo de Derek, Yacine descansó tranquilamente en sus brazos. «Descansa por ahora. Después de que te hayas recuperado otros 2 días, deberíamos prepararnos para partir hacia Amora», le dijo Derek en voz baja, jugando con su pequeña mano. Asintió Yacine, pensó un momento y le dijo a Derek. «Me pregunto qué pensarán de nosotros Lady Aglaea y Lady Zipper cuando regresemos a Amoraus. ¿Qué pensarán? Nos darán su bendición, claro». Derek entrelazó sus dedos con los de Yacine, sus manos se entrelazaron fuertemente. «No puedo decirlo con seguridad sobre Lady Aglaea, pero estoy seguro de que Lady Zipper quedará tan sorprendida que se le caerá la mandíbula». «Está bien, lo recordaré. Me aseguraré de decírselo a la hermana Zipper más tarde». «Derry, eres tan malo». Tras un poco de provocación, Yacine debió de estar demasiado cansada, pues pronto cerró los ojos y empezó a descansar. Derek la abrazó, pero no descansó mucho. Derek no volvió a dormirse. Aún tenía muchos asuntos que atender. Pronto regresarían a Anforeo y se necesitaban muchos preparativos. «Hace tiempo que no reviso mi primer clon. Me pregunto cómo estarán las cosas por allá». Derek pensó para sí mismo. Entonces, mientras sostenía a Yacine, comenzó a cambiar su perspectiva, ajustando la ala de su primer clon. Amora. Derek descubrió que el escondite de su primer clon era muy seguro, sin señales de que alguien lo hubiera descubierto. «Ahora que tengo la autoridad de los titanes de la tierra y del océano, esconderme se ha vuelto mucho más conveniente». Derek pensó, luego controló a su primer clon para que abandonara su escondite. Recordó que en Amoraus, el Consejo de Ancianos y Aglaea seguían en un punto muerto. Hacía tiempo que no estaba allí y no sabía qué había pasado. Derek dirigió su primer clon silenciosamente hacia Okema. Al ver que el cielo sobre Okema, que Zipper había engañado para que brillara, todavía estaba iluminado, respiró aliviado. Afortunadamente no había ocurrido nada grave. Pero cuando entró en el centro de Okema, Derek quedó desconcertado. ¿Por qué las calles estaban completamente vacías? ¿A dónde se había ido toda la gente de Okema? Derek se preguntó. Al percibir con más cuidado, Derek descubrió que la ciudad no estaba vacía, sino que muchos de los residentes de Okema estaban confinados en sus propias casas en cuanto al Consejo de Ancianos y las tropas que controlaban. Derek palpó con atención y descubrió que esas tropas ya se habían retirado de la ciudad de Okema. Y frente a las fuerzas de Okema, se había desplegado otro ejército. Pero parece que los ancianos están a punto de declarar la guerra a Aglaea. ¿Están locos estos ancianos? ¿Con qué tienen que luchar contra Aglaea, Fainon y Midei? No puede ser que Ligus se haya aliado completamente con el Consejo, ¿verdad? Según su forma de pensar, eso debería ser imposible. Aunque la partida de Derek se había llevado a Castorice, Zipper y los demás, debilitando considerablemente la fuerza de Sbrisos, aún estaban muy por encima de lo que el Consejo de Ancianos podía comparar. Aglaea solo había decidido irse porque le importaban los civiles de Amoraus, pero en una situación como esta, no debería actuar, por mucho que quisiera contenerse. Desconcertado, Derek se acercó sigilosamente al campo de batalla. Quería ver qué había sucedido allí para que el ejército de Okema fuera tan audaz.
Cuando llegó al borde del campo de batalla, la escena que apareció ante él fue bastante inesperada. El número de tropas de Ciudad Filo de la Espada que se enfrentaban al ejército del Consejo era mucho menor, lo cual estaba dentro de las expectativas de Derrick. Pero los líderes de ese pueblo superaron sus expectativas. Solo Zipper, Xianan y Xianzhou estaban allí. ¿Dónde están los demás?, se preguntó Derrick. En el segundo siguiente, recibió la respuesta del furioso rugido de Zipper. Ustedes, los del Consejo de Ancianos, están podridos hasta la médula. El pequeño Derrick trasladó la Ciudad Filo de la Espada aquí para proteger a Okema de la invasión de la Marea Negra. Pero ustedes aprovecharon el ataque de la Marea Negra, mientras Aya y los demás iban a combatirla, para lanzar un ataque sorpresa contra nosotros. Puede que seamos pocos, pero no nos rendiremos. Al oír el rugido de Zipper, el nuevo Zeines, que había heredado el nombre, se burló con frialdad. Una vez que Blades Edge City y Okema se fusionen, naturalmente podremos ejercer un mayor poder para luchar contra la Marea Negra. Al escuchar este intercambio, Derrick se sintió considerablemente aliviado. Así que simplemente fueron a luchar contra la Marea Negra, no fue una emergencia real. Entonces el problema no era tan grande. En ese momento, el ejército de Okema inició su ataque. Al verlo, Derrick calculó rápidamente que el bando de la hermana Zipper no tenía la fuerza suficiente para enfrentarlos. Si el ataque de Okema lograra abrirse paso, la hermana Zipper y los demás podrían estar en peligro. Tengo que hacer un movimiento. Entonces, cuando el ejército de Okema cargó hacia Zipper y su grupo, Derrick se movió rápidamente detrás de los ancianos, blandió la guadaña en su mano y comenzó a masacrarlos. Un movimiento de la espada, una caída y varios ancianos fueron decapitados por Derrick antes de que pudieran reaccionar. Tal vez estos ancianos no habían hecho nada verdaderamente terrible, pero como estaban con los nuevos Zeines, eran el enemigo. Era igual que los cientos de miles de millones de Shingli que había masacrado antes. Algunos de ellos quizá no fueran malvados. Pero a veces, el bando en el que estás importa más que cualquier otra cosa. Matar, matar, matar. Derrick, controlando a su primer clon, eliminó a toda una serie de ancianos, se lanzó directamente hacia el nuevo Zeines. Cuando Zeines vio aparecer el primer clon de Derrick, inconscientemente se movió para defenderse. Ella levantó las manos para resistir. Entonces, el primer clon de Derrick atacó, y el nuevo Zeines fue abatido y asesinado sin siquiera oponer resistencia. El poder actual de Derrick estaba al nivel de un semiemanador. Aunque la energía de su primer clon era mucho menor que la de su cuerpo principal, su perspicacia seguía presente. Era difícil para cualquiera que no fuera un semiemanador derrotar a su primer clon. Por no hablar de alguien como Zeines, tan débil que ni siquiera podía vencer a Luciérnaga sin cola. Un solo golpe del primer clon de Derrick fue suficiente para acabar con la nueva Zeines. Por supuesto, no se detuvo después de matarla. La última vez, solo la había matado sin devorarla, lo que permitió que naciera una nueva Zeines. Derrick no tenía ningún deseo de lidiar con esto una tercera vez. Entonces controló a su primer clon para que abriera la boca y se tragara el cadáver del nuevo Zeines. Sin embargo, Derrick no se estaba comiendo a una persona. Planeaba devorar sus recuerdos y todo lo que contenía antes de escupir el cuerpo. Comer gente era algo que Derrick todavía era incapaz de hacer. Los cambios en el campo de batalla fueron inesperados tanto para Okema como para los vástagos dorados. Los ancianos del Consejo de Ancianos habían sido casi completamente eliminados por el primer clon de Derrick. Ante esta situación, la moral del ejército del Consejo de Ancianos se desplomó al instante. Antes de que el bando de Zipper pudiera siquiera lanzar un contraataque, el ejército se sumió en el caos y huyó a Okema. Ninguno de ellos consideró que el primer clon de Derrick provenía de Okema. Si el clon realmente hubiera tenido intenciones de hacer daño, estas tropas caóticas ya habrían sido masacradas por el primer clon de Derrick. Derrick no era de los que daban matanzas. Se concentró en los oficiales, y decidió que bastaba con eliminarlos. Podían dejar las tropas restantes al cuidado de la hermana Zipper y las demás. Derrick controló a su primer clon y se encargó de todos los oficiales. Estos intentaron resistir, pero su fuerza probablemente era inferior incluso a la de los nuevos Zeines. Frente al primer clon de Derrick, no tuvieron ninguna oportunidad. Con unos cuantos golpes de su guadaña, Derrick abatió a más de la mitad de los oficiales del Consejo de Ancianos. Ahora, solo el ejército de Ciudad Filo de Espada permanecía ante él. Aunque les había ayudado a ganar la guerra, dadas las acciones previas del primer clon, Zipper lo observaba con recelo. Temía que, tras acabar con el ejército del Consejo de Ancianos, dirigiera su ataque contra las fuerzas de Ciudad Filo de la Espada. Todos, formen una línea defensiva.
El oponente es demasiado fuerte. Debemos proceder con cautela, le dijo Zipper al comandante del ejército, el antiguo general de Ciudad Filo de la Espada, Craterus. Craterus asintió con seriedad, expresando también su cautela ante la repentina aparición del primer clon de Derrick. Al ver su reacción, Derrick no tuvo intención de intimidarlos más. Su figura se desvaneció y salió disparada en otra dirección de Ciudad Filo de la Espada. El lado de la hermana Zipper ahora estaba a salvo, pero la situación con Aglaea, Midei y Fainon aún era incierta. Al verlo partir, Zipper, Xianan y Xianzhou dieron un pequeño suspiro de alivio. Pero entonces vieron hacia dónde se dirigía y volvieron a preocuparse. Parecía que se dirigía hacia donde estaban Aya y los demás. Esto es malo. Ustedes dos quédense aquí. Iré a advertir a Aya y a los demás, dijo Zipper a Xianan y Xianzhou. Entre ellos, Zipper era el que estaba en mejores condiciones, y la dirección donde se encontraban Aya y los demás no estaba lejos. Se teletransportó con facilidad. Cuando llegó, Aglaea estaba dirigiendo la batalla. Al ver aparecer a Zipper, pensó que algo le había pasado y preguntó apresuradamente: «Maestra, ¿qué pasa? ¿No puedes mantener la línea?» Zipper negó con la cabeza. «Aya, la batalla de nuestro lado ha terminado. Los ancianos del Consejo de Ancianos han sido completamente aniquilados». Al oír esto, Aglaea se sorprendió. Según sus proyecciones, el campo de batalla no debería haber resultado así. Una victoria del lado de la maestra Zipper habría consistido simplemente en resistir hasta que ella y los demás pudieran derrotar a los monstruos de la marea negra e ir a reforzarlos. ¿Pero qué decía ahora la maestra Zipper? ¿El enemigo ya estaba derrotado? Las fuerzas del profesor Zipper no podrían haber hecho eso. Además, si realmente hubieran derrotado al enemigo tan fácilmente y sin incidentes, el maestro Zipper no habría usado el Baihiemen para teletransportarse e informar las noticias. Tras pensarlo 2 segundos, Aglaea le preguntó a Zipper: ¿acaso una marea negra irrumpió cerca de Okema y atacó a su ejército por la retaguardia? ¿Te enfrentas ahora también al asalto de la marea negra, maestro? No, no es eso. Era esa criatura completamente negra. Zipper negó con la cabeza. Tras atacar a los ancianos del Consejo de Ancianos, se dirigió hacia ti. Me preocupaba que estuvieras en peligro, así que vine a advertirte. Al oír que era ese misterioso monstruo de tono negro, Aglaea frunció el ceño, miró a Midei y Fainon, quienes luchaban en la vanguardia de la batalla, y estaba a punto de advertirles. El primer clon de Derrick ya había llegado al campo de batalla, blandiendo su guadaña y atacando a los monstruos de la marea negra. La guadaña brilló una y otra vez, y uno por uno, los monstruos fueron eliminados. Midei y Fainon también notaron el primer clon de Derrick. Ante la repentina aparición de lo que podría considerarse un monstruo enemigo, ambos se pusieron más alertas. Pero cuando vieron que el monstruo de tono negro solo apuntaba a los monstruos de la marea negra, bajaron un poco la guardia. Olvídense de esto por ahora. Lidiar con los monstruos de la marea negra es la prioridad. Derrick controló su primer clon, abriéndose paso a través de la marea negra. Aunque Derrick conocía la verdadera naturaleza de Amora por los recuerdos del devastador de llamas, el conocimiento era una cosa. Fainon y Midei eran sus queridos amigos, y no podía quedarse de brazos cruzados mientras algo les sucedía. Antes de ser etiquetados como formas de vida digitales creadas por el cetro imperial, eran, ante todo, sus amigos. Derrick eliminó a todos los monstruos de la marea negra. Cuando terminó, miró a Fainon y Midei, luego inmediatamente controló al primer clon para que partiera hacia la distancia. Al ver desaparecer su figura, Midei y Fainon permanecieron en guardia. Solo cuando desapareció por completo, ambos finalmente dieron un suspiro de alivio. Al regresar al lado de Aglaea y ver que Zipper también estaba allí, los saludaron rápidamente. Señora Aglaea, maestro Zipper, los enemigos han sido eliminados, pero ese monstruo negro como la boca del lobo, no nos preocupemos por eso por ahora. Aglaea negó con la cabeza suavemente. Simplemente tendremos más cuidado la próxima vez. Esa no es nuestra principal preocupación ahora mismo. ¿Cuál es nuestra principal preocupación?, preguntó Fainon a Aglaea. Se trata de Okema. El Consejo de Ancianos ha sido completamente aniquilado. Necesitamos llegar a Okema rápidamente para mantener el orden, les dijo Aglaea a Fainon y Midei. Al oírla decir eso, Midei miró a Zipper con una expresión perpleja. Sabía que el comandante de la ciudad Filo de la Espada que se enfrentaba a Okema era Zipper. ¿Podría ser que Lady Zipper fuera en realidad una estratega militar oculta de alto nivel? ¿Aniquilar al enemigo con tan pocas tropas? Al ver la expresión de Midei, Zipper le hizo un gesto con la mano. Pequeño Dei, no dejes volar tu imaginación.
La razón de mi victoria fue la misma que la tuya. Esa criatura negra como la brea atacó y mató a todos los miembros del Consejo de Ancianos. Es extraño, sin embargo. Sus principales objetivos eran los ancianos. Las bajas entre los soldados regulares no fueron tan altas. Esto. Todos lo encontraron algo desconcertante. Midei también añadió un recordatorio. Además, la fuerza de esa criatura ha aumentado mucho. Lo noté durante la pelea de ahora. Con su poder actual, ni siquiera Fainon ni yo juntos seríamos rivales. Si a eso le sumamos su inmortalidad, incluso si todos atacáramos juntos, hay una alta probabilidad de que seamos derrotados. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Zipper con preocupación. Espera. Solo podemos esperar, dijo Aglaea con firmeza. En la situación actual, ya sea otro Génesis o cualquier otra cosa, ya no es posible. De ahora en adelante, solo podemos esperar a que Derrick y los demás regresen. Los demás asintieron en señal de acuerdo. Después de resolver la situación que enfrentaba el grupo de Aglaea, Derrick recuperó la consciencia. En ese momento, Yacine seguía durmiendo profundamente en sus brazos. Derrick ajustó su posición, planeando descansar un rato. Después de descansar un rato, llamaron a la puerta. ¿Qué está pasando? Al oír el golpe, Derrick estaba un poco confundido. No pedí el desayuno. ¿Por qué tocan tan temprano? Los golpes también despertaron a Yacine, quien se cubrió la cara tímidamente al escuchar a alguien afuera. ¿Quién está ahí?, gritó Derrick. Una voz de mujer respondió rápidamente desde afuera. Soy yo, tu maestra, Fei Xiao. Al oír la voz de su maestra, Derrick y Yacine se vistieron rápidamente. Derrick llevó a Yacine de la mano hasta la puerta y la abrió. Era su maestra. No un disfraz de Cipero Sparkle. Al ver a Derrick sosteniendo la mano de Yacine, Fei Xiao dejó escapar un silbido del lobo. Oye, Derrick, ¿interrumpí algo? Pero tú, muchacho, más te vale tener cuidado. El pequeño Yacine es delicado. Al escuchar las bromas inapropiadas de su maestra, Derrick le dijo: Maestra, hablemos de algo serio. Debe estar aquí por asuntos oficiales, ¿verdad? Claro, asintió Fei Xiao. ¿No estábamos esperando a Erta y Screwyum? Llegaron anoche. Ya están todos aquí. Solo los esperamos a ustedes dos para poder irnos. Lady Erta y el señor Screwyum están aquí. Derrick y Yacine mostraron expresiones de entusiasmo, especialmente Yacine. Estaba preocupada por la situación en Ánforo, y ahora que por fin podían partir, naturalmente estaba ansiosa por ir allí. Así es, todos están reunidos. En cuanto te unas a nosotros, podremos irnos. Fei Xiao asintió. Derrick y Yacine se prepararon con entusiasmo para seguir a Fei Xiao. Dado que Yacine había pasado la noche con Derrick y probablemente estaba cansada, Derrick simplemente la cargó en su espalda. Mientras se dirigían a mitad de camino, Derrick y Yacine se dieron cuenta de algo. Probablemente todos los demás ya habían comprendido su situación. Aunque Derrick no se lo ocultaría a Castorice ni a los demás, que lo descubrieran así seguía siendo vergonzoso. Al pensarlo, tanto Derrick como Yacine parecieron tímidos. Llegaron al punto de partida designado. Castorice y los otros señores dorados, Yunli, Archeron, Wowo, Linksa, Sparkle, la tripulación del Astral Express y los cazadores de Estellaron los estaban esperando. Había otras dos personas que Derrick nunca había conocido en este mundo, pero reconoció sus nombres del juego: Erta y Screwyum. Al ver las miradas de todos sobre ellos, Yacine se escondió tímidamente detrás de Derrick. Al ver su reacción, todos tuvieron expresiones encontradas. Castorice se aclaró rápidamente la garganta 2 veces, rompiendo la atmósfera. Ahora que Derrick está aquí, vámonos todos. Sí, no deberíamos perder más tiempo, asintió Erta asintiendo. Entonces Screwyum se adelantó hacia Derrick y le extendió la mano para estrechar la suya. Hola, señor Derrick. Soy Screwyum. Al ver a Screwyum, Derrick rápidamente le estrechó la mano. Screwyum sería útil en esta operación de Amora. Además, entre la sociedad de genios, su temperamento era el mejor, así que Derrick estaba naturalmente dispuesto a llevarse bien con él. Después de las presentaciones y saludos, el grupo se preparó para partir. El expreso astral está listo. Todos, prepárense para partir. Señor Derrick, con respecto a las coordenadas de Amoraus, necesitamos que nos las proporcione, dijo Himeko al grupo. Con el expreso astral, el grupo no necesitaría pasar mucho tiempo buscando a Amora en una nave espacial. Una vez que Derrick proporcionara las coordenadas, el expreso astral podría teletransportarse hasta allí. Derrick asintió. Le daré la ubicación aproximada a Pom Pom, el conductor, y luego nos vamos. Luego el grupo subió al tren, liderado por Himeko. Fei Xiao fue la última en subir.
Antes de irse, apartó a Himeko y le dijo: te dejo los asuntos del Yaokin a ti por ahora. Está bien, lo entiendo, dijo Himeko con una sonrisa resignada. Y también el papeleo para la sucesión del puesto de general, te molestaré para que te encargues de eso también. De acuerdo. ¿Qué se podía hacer con un líder así? Ella solo pudo asentir y estar de acuerdo. Solo entonces Fei Xiao subió al tren, satisfecho. Después de subir al tren, el grupo descubrió a otras dos personas además de Pon Pon. Uno de ellos era Misa, que estaba limpiando. Antes de recuperar sus recuerdos, se consideraba botones del Hotel Reverie. Ahora, en el expreso astral, se encargaba habitualmente de la limpieza. Misa, ¿cómo te sientes? Le preguntó Derek. ¡Genial! Me siento genial ahora mismo. Misa lo dijo, haciendo una pose para demostrar lo bien que estaba su condición. Al escuchar a Misa decir que estaba bien, Derek se sintió aliviado. Luego volvió su mirada hacia la otra persona en el tren. Cisne Negro. Señorita Cisne Negro, ¿qué hace aquí? Preguntó Derek. Estoy aquí para ayudarla a lidiar con la situación de Amora, por supuesto, respondió Cisne Negro con una risita ligera y confiada. Al ver su confianza, Derek no pudo evitar sentir un escalofrío. Tenía la sensación de que su presencia daría lugar a muchos giros y vueltas complicados. Sin embargo, los demás no compartían la premonición de Derek. Al ver que un guardián de memorias del Jardín del Recuerdo quería unirse, decidieron traer a Cisne Negro, basándose en el principio de que más manos significaban más ayuda. Podemos llevarte, pero sea lo que sea que planees hacer, al menos tienes que decírnoslo primero. Derek se dio cuenta en ese momento. Cisne Negro no era una especie de imán para desastres. Simplemente era alguien cuyas acciones siempre conducían a resultados inesperados. Por lo tanto, la mejor manera de manejar esto no era dejarla atrás, sino llevarla consigo y no darle oportunidad de actuar. Al escuchar la condición de Derek, Black Swan pensó por un momento antes de asentir en señal de acuerdo. De acuerdo, acepto. Al ver que Cisne Negro estaba de acuerdo, Derek no tuvo más objeciones. Mirando a todos en el vagón, no pudo evitar decirle unas palabras. Finalmente llegó el momento de volver a nuestro hogar, o en caso de algunos otros visitar a Moreus por primera vez. No sabemos con exactitud la situación actual que nos encontraremos, pero, aún así confío en todos ustedes para superar lo que tengamos enfrente. Por favor, préstenme su fuerza y juntos convirtámonos en héroes. Finalizando su discurso y bajo miradas de aprobación y aplausos, comenzaron su viaje. Le dijo a Pon Pon las coordenadas de Amora y luego esperó a que el expreso astral se teletransportara. Finalmente, después de un salto warp, el grupo llegó a Amoeus. ¿Es ese ánforo? Se ve muy hermoso. A través de la ventana del expreso astral, Yun-Li miró hacia afuera. La figura de Amora, parecida a, le pareció novedosa y deslumbrante. Un diseño así poseía realmente un tipo de belleza única. Incluso Castorice, Firefly y Zipper, que originalmente eran nativos de Amoraus, encontraron refrescante la forma de Amoraus. Después de todo, nunca habían abandonado Ánfora en toda su vida. La última vez que se fueron, Ligus los echó antes de que tuvieran la oportunidad de echarle un buen vistazo. Ahora, al regresar a Ánforo, finalmente pudieron examinar su forma cuidadosamente. Derek, por otro lado, había visto el diseño de Amoraus en un juego antes, por lo que no le sorprendió demasiado. Ahora, ¿cómo debemos proceder? ¿Vamos todos a la vez o nos separamos?, preguntó Himeko a Derek y a los demás. Derek miró a Amora y le dijo a Pon Pon: conductor, ¿qué tal si simplemente pilotamos el expreso astral y lo estrellamos contra Amora? Podemos apuntar a Ligus y usarlo como reductor de velocidad. Al escuchar la sugerencia de Derek, Pon Pon inmediatamente puso sus manos en sus caderas en señal de desaprobación. ¿No dijiste que Ligus está al nivel de un emanador? ¿Intentas que destruyan el expreso astral? Menos mal que no te subiste al tren y te convertiste en uno de los sin nombre. De lo contrario, probablemente estarías compitiendo con ellos por el título del peor sin nombre. Si los sin nombre estuvieran en peligro real, Pon Pon no dudaría en usar el tren para embestir al enemigo. Pero la propuesta de Derek era que el expreso astral iniciara el ataque, algo que Pon Pon se negaba rotundamente a hacer. ¡Qué horror! Ni A ni Akibili eran tan malos. Muy bien, entonces parece que tendremos que ir juntos. Por un lado, restringiremos directamente a Ligus. Por el otro, entraremos en Amora y nos encargaremos de todo el código, dijo Derek a los demás. Screw-Yunma sintió. El plan de batalla del señor Derek es factible. Sugiero que Erta y yo enviemos una señal falsa a Ligus desde el frente, mientras la señorita Silverwolf realiza un ataque de hacking desde las sombras.
Las habilidades de Screwgun eran superiores a las de Silverwolf, pero como miembro de la Sociedad de Genios, Screwgun era un objetivo mucho más difícil. Al mismo tiempo, Silverwolf tenía más experiencia en hackear intrusiones, así que Screwgun confiaba en dejarla manejar el asunto entre bastidores. En ese momento, Erta frunció el ceño ligeramente mientras observaba la situación en Amoraus. «Señora Erta, ¿qué ocurre?», preguntó Derek al ver su expresión. Erta estudió a Amora y dijo: «Tengo la sensación de que hay algo más en esta situación en Amora que solo el cetro imperial. Este tipo Ligus podría tener otros secretos». «Entonces, ¿cómo lo investigamos?», Erta señaló a Amora. «De todas formas, primero contengamos a ese Ligus». «De acuerdo». Derek y los demás abrieron la escotilla del Astral Express. Erta, Screwgun y Derek, como el primer grupo, volaron hacia Amoraus. En Amora, este cetro imperial gigante, Ligus miró el Astral Express estacionado en el cielo. «Esos sin nombre, ¿por qué han venido aquí? ¿Fue su llegada una coincidencia o tenían otros planes?». Especialmente en este momento crítico, cuando Tumba de Hierro está a punto de nacer, ¿podría su presencia causar un accidente? Justo cuando Ligus estaba reflexionando sobre esto, Derek apareció de repente ante él. Al ver a Derek, Ligus frunció el ceño. Dio un paso al frente y le dijo a Derek con tono severo: «¿Por qué regresaste? Desterrarte ya fue un acto de gran misericordia. Al regresar ahora, ¿de verdad me estás obligando a llevar a cabo una aniquilación?». Mientras Ligus hablaba, Derek de repente sintió un ataque que venía desde un costado. ¿Este tipo Ligus ya estaba planeando matarme mientras decía todo eso? Pensando en esto, Derek esquivó fácilmente el ataque de Ligus. Ligus se sorprendió al ver a Derek esquivar su ataque sin esfuerzo. Su fuerza había mejorado considerablemente. Era muchísimo más fuerte que cuando estaba en Amora. Justo cuando estaba a punto de atacar de nuevo, las figuras de Erta y Screwgun aparecieron ante Ligus. «Oye, hombre máquina, intentar causar problemas con el cetro imperial es un gran no-no», le dijo Erta a Ligus. Al ver a Erta y Screwgun, la expresión de Ligus cambió por completo. Su confianza en el manejo de Derek, a pesar de la sorpresa, se transformó en pánico evidente al verlos. Frente a dos miembros de la Sociedad de Genios, Ligus pensó que incluso si revelaba sus cartas de triunfo y su identidad oculta, probablemente no tendría confianza en tratar con ambos. Dada la situación, solo puedo acelerar los cálculos para el nacimiento de Iron Tomb. Ligus pensó para sí mismo. Su clon se ocuparía de Erta y Screwgun, mientras que su cuerpo principal podría realizar otras acciones. Además, este era su territorio natal. Mientras pudiera retrasar a Erta y Screwgun. Justo cuando Ligus pensaba esto, otra aura se disparó hacia él, apuntando directamente a su alma. Ligus lo esquivó rápidamente, solo para ver a una mujer de cabello púrpura sosteniendo una espada larga parada detrás de él. Este poder es un emanador. Un emanador de nihilidad, nada menos. La apariencia de Acheron superó con creces las expectativas de Ligus. Como miembros de la Sociedad de Genios, las acciones de Erta y Screwgun eran algo predecibles para Ligus. Pero la fuerza y los métodos de este emanador de la nihilidad que aparecía repentinamente eran algo que jamás pudo prever. Derek, granuja. Hace poco que te fuiste, ¿cómo lograste conectar con tanta gente y traerla aquí? Si hubiera sabido que podías hacer esto después de irte, nunca te habría dejado ir de Amoraus. Aunque no hubiera podido matarte, podría haberte sellado hasta el fin de los tiempos, hasta que el universo mismo perezca. Los pensamientos de Ligus no podían ser conocidos por Derek, pero si Derek lo supiera, solo lo miraría con una mirada burlona. Me echaste entonces por tu propia conveniencia. Ahora que he vuelto, tu arrepentimiento no vale nada. Ligus adoptó una fachada tranquila y dijo: ¿todos están planeando resolver la situación de Amoraus con fuerza bruta? ¿Por qué no? Acheron apuntó su espada al suelo bajo sus pies. Si intentas algo gracioso o causas cualquier otro problema, cortaré a Amora con mi espada y convertiré todos tus planes en polvo. Ligus le dijo a Acheron: será mejor que lo pienses bien. Si destruyes Amora, los amigos de Derek en Amora también desaparecerán. Pero tus ideales también desaparecerán. ¿Quieres correr ese riesgo? El tono de Acheron era inflexible. Ahora la cuestión era quién perdería el valor primero. Acheron y Ligus se miraron fijamente el uno al otro. Al final, Ligus dio marcha atrás. Simplemente no tuvo el coraje de apostar contra alguien que camina por el sendero de la nihilidad. Después de todo, Ligus era muy consciente de lo aterradora que era la nihilidad.
Para alguien que recorría ese camino, quién sabía cuánto le quedaba de razón y emoción. Si realmente cortó a Amora en dos, cualquier disputa entre Derek y Acheron sería un problema para más adelante. Su propio deseo de dar a luz a Iron Tom quedaría completamente destrozado. Ligus permaneció completamente quieto, sin hacer ningún movimiento con su cuerpo para mostrar su postura. En cualquier caso, con los cálculos de Amora en marcha, el nacimiento de Tumba de Hierro era inevitable incluso si no hacía nada. La creación misma del mundo de Amora ya había determinado su fin. Su inacción no cambiaría nada. Al ver la postura de Ligus, Acheron asintió levemente y le dijo a Derek: ahora, todos pueden entrar a Amora. De acuerdo, lo entiendo. Derek asintió. Ligus miró a Derek, a punto de decir algo, cuando Fei Xiao también apareció ante él cabeza mecánica. No creas que puedes decirnos cosas bonitas a la cara mientras tramas algo en secreto. Justo ahora, ya movilicé el poder de la caza. Si te mueves, sin importar dónde ni cuándo, las flechas de la caza te alcanzarán. Fei Xiao dijo con un puchero. Al ver aparecer a Fei Xiao, la sorpresa de Ligus aumentó. Derek, ¿cuántas facciones trajiste contigo? ¿4 emanadores para encargarse de mí solo? ¿Qué hice para merecer este honor? Ligus le dijo a Fei Xiao: General Fei Xiao, nunca he tenido tratos con la alianza Xianzhou. Además, no tengo intención de convertir a Xianzhou en mi enemigo. ¿No le parece su presencia aquí un poco inapropiada? No hay nada inapropiado en ello. Fei Xiao señaló con el dedo a Derek. Este es mi único alumno, el próximo general de Yaoqing Xianzhou. Sus asuntos son, naturalmente, asuntos míos, dijo Fei Xiao con voz llena de orgullo. Esta vez, el cuerpo de Ligus realmente se puso rígido. Nunca podría haber imaginado que Derek se convertiría en el próximo general de Yaoqing Xianzhou después de un solo viaje. Esto realmente supera mis expectativas. La sonrisa de Ligus era increíblemente amarga. Derek había logrado mucho más en este único viaje de lo que hubiera logrado quedándose en Amora, custodiando el cetro imperial y haciendo cálculos. Derek le lanzó a Ligus una sonrisa triunfante y luego le dijo a Fei Xiao y a los demás: Maestro, hermana Acheron, señor Screwyum, señora Erta, primero voy a Amoreus a ver a mis amigos. Está bien, vigilaré a Ligus y me aseguraré de que se comporte bien. Fei Xiao le aseguró a Derek. Gracias, maestro. Derek le dio las gracias a Fei Xiao y luego condujo a Castorice y a los demás desde el Amoreus de vuelta al Amoreus. Los demás no eran nativos de Amora, por lo que Derek planeó estabilizar la situación primero antes de traerlos a explorar. Mientras Derek conducía a Castorice y a los demás, también reveló que él también poseía el poder de un emanador. La mente de Ligus se quedó completamente en blanco. Antes, ya fuera por la ayuda de Erta, Screwyum, la misteriosa mujer de cabello morado o Fei Xiao, todo podía atribuirse a los buenos contactos de Derek. Esto aún estaba dentro del alcance de la comprensión de Ligus. Al menos, estaba dentro de un rango razonable. Pero ahora, el propio Derek convirtiéndose en un emanador, eso estaba verdaderamente más allá de la comprensión. Ligus ahora tenía una genuina premonición de que su plan estaba condenado a fracasar espectacularmente. 5 emanadores atendiéndolo solo a él, ¿qué había hecho para merecer tal honor? Por fin hemos vuelto. Vamos a Okema a ver a Aglaea y a la hermana Trivie. Espero que estén bien. Descendiendo en el aire y mirando el mundo familiar de Amoraus, Zipper gritó en un tono emocionado. En realidad, Aglaea y la hermana Trivie sufrieron un golpe de estado, pero yo me encargué de ello. Derek pensó para sí mismo. Sí, después de que regresemos esta vez, debo copiar todo lo que aprendí afuera y enviarlo al jardín del árbol de la iluminación divina, dijo Yacine también emocionada. Polixia simplemente se transformó en su forma de dragón en el aire, cargando a todos en su espalda mientras volaba directamente hacia Okema. Derek y Castorice estaban parados al frente, tomados de la mano. Zipper, que no parecía dispuesto a quedarse afuera, llegó rápidamente al otro lado de Derek y tomó su otra mano. Firefly observó desde atrás, y después de pensarlo un momento, tiró silenciosamente de la ropa de Derek y el grupo se acurrucó junto. Mientras estaban reunidos, Derek y los demás descendieron sobre Okema. Mirando la escena de abajo, Polixia dijo ansiosa: todo es marea negra ahí abajo. Okema y Ciudad Filo de la Espada están siendo atacadas por monstruos de marea negra. Al oír a Polixia decir esto, Derek y los demás no se preocuparon demasiado. En cambio, se pusieron manos a la obra. Es el momento perfecto. Ahora que estamos aquí, podemos tener una buena pelea. Tienes razón, se dio cuenta Polixia y, emocionada, se lanzó hacia abajo. En los muros de la Ciudad Filo de la Espada, Aglaea observaba la marea negra que se acercaba, con expresión grave. Midei, Fainon, ¿están listos?
No os preocupéis, estamos listos, asintieron Fainon y Midei con seriedad. En ese momento, Trivie señaló al cielo y les dijo: esperen, Aglaea, Fainon, Midei, parece que tenemos refuerzos. Ataques de diversas energías llovieron desde el cielo, aniquilando a los monstruos de la marea negra. ¿No será ese monstruo negro ayudándonos otra vez?, murmuró Trivie para sí misma, y entonces se dio cuenta de que algo no cuadraba. Espera, ese es el ataque del titán de la contienda, esa es la energía del titán de la razón, ese es el titán de la muerte, el titán del océano, todos ellos. Mientras decía esto, los demás también se dieron cuenta y miraron al cielo con anticipación en sus ojos. Derry, Castorice, Firefly, Zipper, todos han regresado. Trivie dijo en voz alta. Después de que terminó de hablar, los ataques del cielo cesaron. Un gran dragón descendió, y Trivie y los demás supieron que era Polixia al ver a la gente en la espalda de Polixia. Trivie y los demás esbozaron sonrisas de felicidad. Por fin volvieron. Polixia voló rápidamente hacia Okema, abajo, y pronto aterrizó sobre la ciudad. Mirando hacia Aglaea y los demás, el grupo de Derrick aterrizó rápidamente. Lady Aglaea, hermana Trivie, estamos de regreso, les dijo Derrick alegremente. Zipper corrió impaciente al lado de Aglaea, le rodeó la cintura con un brazo y dijo con una sonrisa: Aya, hermana Trivie, ¿me extrañaste? Aglaea guardó silencio por un momento, luego sonrió y asintió. Sí, os he echado mucho de menos a todos. Con la llegada del grupo de Derrick, ya no necesitaba esforzarse por mantener un estado extremadamente racional. Al ver sus expresiones, Aglaea supuso que habían encontrado la manera de resolver la crisis de Amora. Ante esto, sintió que podía relajarse bastante. Luego, Derrick se acercó a Fainon y Midei y les dio un ligero golpe en los hombros para demostrarles que todo salió bien. Midei miró a Derrick con una sonrisa en los ojos y dijo: parece que ganaste mucho al dejar a Moraus esta vez. Por supuesto, respondió Derrick con confianza a Midei. ¿Cómo dice ese dicho? Regresar a casa rico y famoso sin presumir es como vestir brocado en plena noche. Ahora que su poder había aumentado, naturalmente quería presumir un poco delante de sus viejos amigos. Al ver la confianza de Derrick, Midei sintió la necesidad de aliarse con Fainon para ponerlo a prueba. Antes de que Derrick abandonara a Amora, ya los había superado a ambos. Ahora, si no formaban equipo, Midei sintió que le estarían dando a Derrick una victoria fácil. Zipper, junto a Aglaea, también escuchó la conversación entre Derrick y Midei. Al ver la expresión de Midei, supo lo que planeaba y dijo con orgullo, inflando el pecho: Midei, aunque tú y Fainon formen equipo esta vez, Derrick puede vencerte fácilmente. Fainon y Midei miraron a Derrick. Fainon sonrió y preguntó: Derrick, ¿cuánto ha progresado tu poder? He alcanzado el nivel de un emanador, respondió Derrick a la pregunta de Fainon. ¿Emanador? ¿Qué nivel es ese, aproximadamente?, preguntó Aglaea, confundida. Este era un término nuevo que nunca había aparecido en Ánforo. Realmente no estaban familiarizados con esta medida de poder. Ese tipo, Ligus, es un emanador. Además, toda la operación del mundo de Amora, cada recreación de los vástagos dorados, es para crear otro emanador, continuó Zipper desde un costado. Al escuchar la explicación de Zipper, Aglaea no pudo evitar sorprenderse un poco. El misterio de Ligus era algo que ni siquiera ella podía comprender. Aglaea calculó que si él causaba problemas, lo máximo que podría hacer era retrasarlo. Una confrontación directa sería imposible. Sin mencionar el segundo punto de Zipper, que la constante recreación del mundo solo tenía como objetivo el nacimiento de un solo emanador. ¿Cuán poderoso era semejante emanador? Ni siquiera Aglaea pudo calcularlo. Y ahora Derrick decía que tenía ese mismo nivel de poder. Aglaea cerró los ojos, sintiendo que todo aquí había superado sus expectativas. Pero la llegada de Derrick también le brindó suficiente apoyo. De lo contrario, si Ligus realmente tenía intenciones de hacer algo, Aglaea sentía que... Trivie vio que Aglaea estaba conmocionada y no quería arruinar la alegría del regreso de Derrick, así que dijo rápidamente: bueno, no pensemos en eso por ahora. Volvamos al baño del héroe, tomémonos un buen baño y dejemos que Derry y los demás descansen bien. Aglaea estuvo de acuerdo con la sugerencia y también le dijo a Derrick: bien, sobre tu alojamiento, tendremos que organizarlo nuevamente. Tras la ocupación de Okema por los nuevos Thanes, en venganza, estos destruyeron masivamente las residencias de Derrick y los demás vástagos dorados. Incluso el baño del héroe fue reparado apresuradamente por Aglaea. Nadie sabía cuándo regresaría el grupo de Derrick, así que Aglaea no había pensado en preparar sus aposentos. Ahora que estaban de regreso, había que hacer arreglos urgentemente.
Al enterarse del alojamiento, Zipper le dio una palmadita en el hombro a Derek y le dijo a Aglaea: Aya, recuerde a preparar una habitación menos. Me mudaré con Derry. Después de escuchar a Zipper, Aglaea no asintió inmediatamente, sino que miró a Castorice a su lado. Se sabía que Zipper decía tonterías. Era mejor comprobar las reacciones de los demás. Descubrió que Castorice simplemente miraba fijamente a Zipper, pero mostraba una actitud de aprobación tácita. Podría ser. Aglaea miró a Zipper e instantáneamente sintió que de alguna manera era diferente de cuando había dejado a Moraus. Basándose en sus milenios de experiencia observando a la gente de Okima, rápidamente dedujo el estado de Zipper. Ella ya no era una doncella. Pero pensándolo bien, era lo natural. Después de todo, tras dejar a Amora, acurrucarse para calentarse en territorio desconocido fácilmente calentaría los ánimos. Al mismo tiempo, Castorice probablemente también aprobaría esas relaciones. Aunque Aglaea no comprendía muy bien esta situación de varias personas viviendo juntas, pensó que era bueno que los sentimientos de su querida amiga Zipper finalmente hubieran dado frutos. Entonces, parece que puedo aligerar un poco mi carga de trabajo. Como había descubierto que se había desarrollado ese tipo de relación entre Zipper y Derek, Aglaea estaba naturalmente dispuesta a ayudarlos a vivir juntos. Al escuchar las palabras de Aglaea, Zipper supo que había entendido su significado y le dedicó una sonrisa afirmativa. Justo cuando Aglaea terminó de hablar, Yacine bajó la cabeza, girando los pies hacia adentro, como si fueran dedos de los pies, y le dijo tímidamente a Aglaea: Lady Aglaea, tampoco necesitas preparar una habitación para mí. Aglaea. ¿Qué está pasando? Aglaea sintió como si su cerebro estuviera a punto de sufrir un cortocircuito. ¿No es solo Zipper? Luego observó atentamente a Yacine y descubrió que ella también ya no era una doncella, al igual que Zipper y las demás. La mirada de Aglaea se dirigió inconscientemente a Polixia. Si Zipper y los demás son, entonces ¿qué pasa con Polixia? Está bien, tal como pensaba. Al observar su estado, Aglaea empezó a sospechar que fuera de Ánforo no había nada excepto una cama individual. De lo contrario, ¿cuánto tiempo llevan desaparecidos? ¿Cómo se reunieron tan rápido? Aya, ¿qué pasa? Al ver a Aglaea aturdida, Trivie se mordió el dedo y preguntó con curiosidad. Aunque había vivido mucho tiempo, debido a que estaba dividida en 1000 partes, la mente de Trivie había permanecido casi infantil y así sería hasta que se fusionara de nuevo con Trivios. No tenía ni idea de qué había sucedido con Zipper, Yacine y los demás. En cuanto a Fainon y Midei, que estaban a su lado, sabían aún menos. No es nada. Vayan todos a descansar primero. Aglaea hizo un gesto con la mano, sin intención de explicárselo a Trivie. De acuerdo. Luego Aglaea condujo a Derek, Castorice y los demás a descansar. Al día siguiente, en el baño de los héroes. Aglaea, Castorice, Zipper y los demás no estaban sumergidos en las aguas termales, sino que estaban celebrando una reunión junto a ellas para planificar la siguiente batalla. Después de descansar apresuradamente ayer, todavía no había escuchado el informe del grupo de Derek sobre la situación exterior. ¿Cómo descansaron anoche? Preguntó Aglaea a Castorice y a los demás. Al escuchar la pregunta de Aglaea, Castorice, Yacine y Polixia miraron hacia otro lado. Anoche, por la emoción de regresar a Amora, incluso Castorice se había unido a regañadientes a los demás. Zipper asintió felizmente en ese momento. Así es, descansamos muy bien. Aglaea estaba un poco confundida por sus reacciones. Sus hilos dorados eran inútiles contra alguien del poder de Derek, por lo que Aglaea no sabía cómo habían descansado la noche anterior. En ese momento, Derek, Midei y Fainon entraron. La expresión de Midei era un poco antinatural, mientras que Fainon tenía una mirada de alivio. Derry, Fainon, Midei, ¿cómo les fue en el entrenamiento? Preguntó Trivie con curiosidad. Fainon se encogió de hombros y le dijo a Trivie: Maestro Trivie, Midei y yo nos unimos contra Derek y aún así sufrimos una derrota aplastante. Ni siquiera pudimos contraatacar. Después de tal batalla, Midei y Fainon ahora habían visto cuán poderoso es un emanador. ¿Es tan fuerte? Dijo Trivie sorprendida. Entonces se dio cuenta de algo y le preguntó a Derek: si ese es el caso, ¿no es ese tipo Ligus igual de fuerte? Sí, es muy fuerte. Incluso es posible que oculte algo. Ni siquiera yo puedo garantizar que pueda vencerlo. Además, este es el territorio de Ligus, así que será difícil enfrentarse a él, asintió Derek. Entonces. Fainon parecía preocupado. Al oír esto, Derek y Zipper intercambiaron una mirada y sonrieron. No te preocupes. Aunque Ligus es un poderoso emanador, no tenemos que preocuparnos por lo que pueda hacer.
O mejor dicho, no hay nada que pueda hacer ahora mismo, respondió Derek a Aglaea. ¿No hay nada que pueda hacer? Todos miraron a Derek, confundidos. Porque no volvimos solos. Además de mí, hay otros 4 emanadores vigilando a Ligus. Si ese tipo hace un solo movimiento, morirá en el acto, les dijo Derek a Aglaea y a los demás. 4 emanadores. Aglaea miró a Derek de nuevo. Contando a Derek y Ligus, eso sumaba 6 emanadores y el emanador que Anforeo se está preparando para dar a luz, son 7 emanadores a la vez. Este nivel de poder, supera con creces a sus vástagos dorados y a los titanes de Amora, y 7 de ellos aparecen a la vez. Aglaea no pudo evitar preguntarle a Derek. Derek, ¿cuán grande es el mundo exterior? ¿Y cuántas potencias del nivel emanador hay? ¿Somos, increíblemente débiles en el gran esquema del universo? Le preocupaba que Amora fuera patéticamente débil en comparación con el mundo exterior. Como una rana en un pozo mirando al cielo, pensando que el mundo es tan grande como la boca del pozo. Pero en realidad, cualquier animal del exterior es mucho más poderoso que la rana. Aglaea tenía miedo de ser esa rana. Derek vio la preocupación de Aglaea y dijo rápidamente: Aglaea, no tienes por qué preocuparte tanto. Aunque el mundo exterior es incontables veces más grande que Amora, las personas de nivel emanador son extremadamente escasas. Son los seres más fuertes bajo los eones. De hecho, tu nivel de poder es muy alto en el universo. Sin duda, eres una figura clave. Después de decir esto, comenzó a explicarle a Aglaea la estructura del universo, incluyendo conceptos como eones y emanadores. Una vez explicado todo, Aglaea finalmente se relajó. Si el nivel emanador era tan raro en el universo, entonces Amoreus estaba mucho más seguro. Después de todo, Derek ahora era un emanador. Con su protección, una vez que Amoreus escape de la crisis que acabaría con el mundo y contacte con el universo, no tendrán que preocuparse por ser atacados por otras facciones cósmicas, lo que podría traer peligros aún peores que la marea negra. Entonces, ¿por qué han venido tantos emanadores? Preguntó Trivie desde un costado. Bueno, es una larga historia. Primero, empecemos por cuando salimos de Amora. Derek comenzó a relatar sus experiencias durante este tiempo, y en el camino, también explicó la situación de Amoraus a Aglaea y los demás. Después de que Derek terminó, Aglaea, Trivie y los demás se perdieron en sus pensamientos. Las cosas que Derek mencionó realmente requirieron algo de tiempo para digerirlas. Las magníficas aventuras de Derek y el hecho de que el mundo de Amoreus fuera esencialmente una simulación virtual estaban mucho más allá de la comprensión de Aglaea. Después de mucho tiempo, Aglaea finalmente lo procesó todo. Para salvar este mundo, Derek, ¿qué planeas hacer? Primero, necesito esperar a que lleguen mis amigos de otros mundos, luego actuaremos juntos, le dijo Derek a Aglaea. Una vez que estén aquí, reuniré todas las llamas del núcleo. ¿Reunirlos? Según lo que dijiste, ¿no significa eso que dejarás que nazca el señor devastador Tumba de Hierro? Preguntó Aglaea confundida. Sí, mi objetivo es que Iron Tomb nazca. Y luego, apropiarnos de su poder. Derek asintió afirmativamente. El cetro imperial de Amora es el núcleo computacional. Simplemente obstruirlo causará el colapso del mundo de Amora. Para salvar a todos, Derek necesita invocar el poder de Tumba de Hierro para interferir con el cetro imperial y preservar este mundo. Entonces Derek absorberá el poder de Iron Tomb. De todos modos, su cuerpo ya ha absorbido las llamas del núcleo de muchos titanes y el poder del devastador de llamas, por lo que absorber el poder de Tumba de Hierro directamente no debería ser un problema. De acuerdo. Aglaea y los demás no pusieron objeciones. Las cosas habían llegado a este punto. Derek era el único salvador de Amora. Por muy escandaloso que fuera el método que proponía, tenían que llevarlo a cabo. Además, con tanta gente que Derek había traído esta vez, incluso si algo salía mal, tenían una red de seguridad. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Yo en el mundo de Honkai Star Rail capítulo 261. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme. Link del FIC en la descripción. Pasaron unos días más. Los cazadores de Estellaron, excepto Silverwolf, la tripulación del Expreso Astral, excepto Misa y Pom Pom, junto con Sparkle, Yacine, Junli, Linksa y otros, llegaron a Okema en Amora. Archeron, Erta, Screwyum y los demás continuaron su enfrentamiento con Ligus. Al ver a tantos recién llegados, incluso Aglaea, que estaba preparada, no pudo evitar sentir que Derek había hecho muchos amigos en su viaje. Sin embargo, cuando más tarde observó la condición de Junli, los ojos de Aglaea se abrieron de par en par.
Polixia, Mide y Fainon también lo notaron, con los ojos llenos de sorpresa. Tras preparar el descanso de Yunli y los demás, Polixia se acercó en silencio a Derek y le dijo con tono molesto: «Derek, ¿quién podría ser tan bruto? ¿Cuántos años tiene tu amiga Yunli?» «Para dejarla embarazada, en realidad, Yunli es mayor de edad», le dijo Derek a Polixia, sintiéndose culpable. Aún así, las palabras de Polixia se interrumpieron. De repente, sintió que la respuesta de Derek no era propia de él, a menos que... Cerca de allí, Aglaea ya había reaccionado un paso por delante de Polixia y ya miraba a Derek con expresión sin palabras. Este tipo, parece que, tras romper el sello de Amora, se ha descuidado por completo. Ha sido demasiado descuidado en ciertos aspectos. Yo tampoco soy tan viejo, Derek se defendió apresuradamente. Polixia y Aglaea lo pensaron y se dieron cuenta de que era verdad. La edad de otras personas podría ser un problema, pero Derek y Yunli tenían aproximadamente la misma edad, así que no fue un problema. «Oh, ¿tú, de verdad?» Polixia negó con la cabeza y le dio una palmadita en el muslo a Derek. «Derek, necesito darte una buena lección. Ven, sígueme». Aglaea no tenía la autoridad ni el prestigio para sermonear a Derek, pero Polixia lo había considerado un hermano menor desde hacía tiempo. Siempre le había parecido perfectamente razonable sermonearlo. Ahora, al ver a su hermano menor tan promiscuo, sentía que debía enseñarle un par de cosas. «Sí, lo entiendo». Ante la lección de la hermana Polixia, Derek solo pudo seguirla y escuchar obedientemente. Al día siguiente, los vástagos dorados y los demás que habían entrado en Amora con Derek se reunieron una vez más en el baño del héroe. Era raro que el baño estuviera tan lleno. Aglaea fue la primera en hablar, saludando. «Espero que hayan descansado bien ayer». No estaba segura de si se adaptarían a la luz perpetua de Okema. «Estuvo bien, bastante interesante la verdad», respondió Stelle. Había pasado la mitad del día de ayer sumergida en las aguas termales, casi muerta de frío antes de que el 7 de marzo Himeko la sacaran a rastras. Yang se subió las gafas y le respondió también a Aglaea. «En comparación con nuestros anteriores viajes trailblazing, las condiciones en Amora son excelentes. Ayer todos descansamos muy bien». En ese momento, Derek habló. «Como todos han descansado bien, podemos comenzar la siguiente fase de nuestro plan: salvar el mundo de Amoreus». Ya sea considerando sus relaciones, su poder o su comprensión de Amora, Derek ahora era el comandante indiscutible para la salvación de Amora. Himeko le preguntó a Derek: «¿Cuál es tu próximo movimiento? ¿Seguirás recolectando las llamas del núcleo del titán?» «Sí. Es la única manera de hacer aparecer Tumba de Hierro, para que podamos aniquilar por completo su existencia. Y solo absorbiéndola podremos mantener la estabilidad de Amora, este cetro imperial», asintió Derek. Al oír esto, la expresión de Aglaea se agrió un poco. Tras pensarlo un momento, le dijo a Derek: «Derek, hay algo que necesito decirte. Las llamas del núcleo titánico que estaban en el vórtice del Génesis, las llamas del núcleo de la Tierra y el océano, fueron robadas por esa criatura oscura como la Brea». Al enterarse de que una criatura oscura se los había robado, Sparkle le lanzó a Derek una mirada burlona. Derek, como era de esperar, vio su expresión y la fulminó con la mirada. Luego le dijo a Aglaea: «No te preocupes. También tengo el poder de las llamas del núcleo de los titanes de la Tierra y el océano». Mientras hablaba, liberó el poder de los dos titanes. Al ver las miradas confusas en los rostros de todos, Derek explicó la identidad del ladrón de llama del núcleo. Al enterarse de que el ladrón de la llama del núcleo era Fainon, de un ciclo anterior, Aglaea, Polixia y Midei miraron al dragón blanco. Este esbozó una sonrisa de impotencia y extendió las manos. «No tengo recuerdos. Lo que sea que haya ocurrido en los ciclos anteriores, el yo de este ciclo no sabe nada al respecto». Después de que Fainon dijo esto, miró a Derek con gratitud en sus ojos. Agradecía que Derek estuviera allí para este ciclo. De lo contrario, la carga de más de 30 millones de ciclos de recuerdos habría recaído sobre él. Claro que Fainon podría haber aceptado esos recuerdos. Lo que no podía aceptar era cargar con ese peso y seguir siendo impotente, incluso convirtiéndose en el verdugo de sus antiguos camaradas al comenzar el siguiente ciclo. Las llamas del núcleo pueden reavivarse. Ahora que las hemos reunido todas, podemos proceder al siguiente paso. Derek le dijo a Aglaea: «¿Qué preparativos necesitas que hagamos a continuación?» Aglaea le preguntó a Derek qué podían hacer. «En los próximos días, reunamos a todos los habitantes de Amora. Cuando las llamas del núcleo se reúnan, el mundo entero comenzará a derrumbarse. Para preservar nuestras fuerzas, solo podemos proteger una pequeña área.
Reunir a todos en Amora, no, a todos los seres vivos, será la mejor opción. Derrick recordó la leyenda del arca de Noé de su vida pasada. Esta vez, él también construiría un arca de Noé para proteger a todos en Amoraus. Sin embargo, a diferencia del legendario arca de Noé, que solo podía esperar a que pasara la calamidad, el plan de Derrick era simplemente un refugio temporal para la gente. Su intención era resolver estos desastres con sus propias manos. Naturalmente, nadie tuvo objeciones a las palabras de Derrick. Aglaea dijo inmediatamente: dejadnos a nosotros, los vástagos dorados, la tarea de encontrar y reunir la vida en Amora. En cuanto a la construcción del santuario, tendremos que depender de nuestros invitados de más allá del cielo. Derrick, deberías descansar los próximos días. Después de todo, tu tarea será la más difícil. De hecho, esta batalla es crucial y necesito prepararme mejor. Durante los próximos días, me quedaré en el vórtice del Génesis para descansar y esperar a que todos estén listos. Derrick estuvo totalmente de acuerdo con la sugerencia de Aglaea. Se enfrentaba nuevamente a un Lord Ravager, pero esta vez era completamente diferente a la última vez contra Fantilia. Con Fantilia, era el terreno de juego de Xianzhou. Fantilia jugaba fuera de casa y no conseguía apoyo. Pero ahora, era Amoraus, el terreno de juego de Ligus. Incluso con Erta y Screwyum observándolo, Derrick se preocupaba por lo que Ligus aún podría hacer. Para evitar cualquier contraataque desesperado de Ligus, Derrick tuvo que ser extremadamente cauteloso. Ponerse en óptimas condiciones fue, sin duda, una buena decisión. Una vez acordado el plan, el grupo se dividió una vez más. Derrick fue solo al vórtice del Génesis. Dentro del vórtice del Génesis, no había nada más que un charco de agua clara y los patrones de los sigilos de la llama central del titán colgando en el aire. Aquí, Derrick podía esperar tranquilamente el momento de la batalla. Cerrando los ojos, Derrick saboreó el raro silencio, regulando su respiración y llevando su cuerpo a su estado más perfecto. Sin embargo, esta tranquilidad duró menos de medio día antes de que una imagen de Erta apareciera ante Derrick. «Oye, ¿te estás preparando solo aquí?», le dijo Erta a Derrick. Al escuchar la voz de Erta, Derrick inmediatamente abrió los ojos y le preguntó: «Señorita Erta, ¿sucedió algo inesperado con usted?». «No, nada inesperado por nuestra parte. Es solo que la presión que vamos a enfrentar será inmensa», dijo Erta, sacudiendo la cabeza. «¿Presión? ¿Qué tipo de presión? ¿Ligus aún conserva algún poder oculto?». No importaba cuán profundamente lo ocultara, incluso si estuviera a la par del Señor de la Serenidad o el Mariscal Ua, con 4 o 5 emanadores observándolo, no podría cambiar las cosas. «Ligus podría tener algo oculto, pero no es nuestra principal preocupación», le dijo Erta a Derrick. «Acabamos de observar que la mirada de la destrucción podría haberse vuelto hacia aquí. Para evitar que se interrumpa el nacimiento de Tumba de Hierro, es muy probable que otros Lords Devastadores vengan a ayudar». Otros Lords Devastadores. Los nombres de los Lords Devastadores pasaron por la mente de Derrick. Fantilia ya estaba muerta. Además de ella, los señores devastadores restantes eran Gilgin, Xingxiao, Guangxi, Zuan y el más fuerte y aterrador de todos, Zepiro. Incluyendo a Ligus, el enemigo contaría repentinamente con 6 figuras de nivel emanador. Zepiro, en particular, no era más débil que Acheron, e incluso podría ser más fuerte. Su propio equipo estaría en desventaja. «Señorita Erta, ¿tiene alguna manera de solucionar esto?», le preguntó Derrick a Erta. «Los Lord Devastadores de la Legión de Antimateria no se comunican mucho entre sí, por lo que sus tiempos de llegada variarán», dijo Erta. «Esto nos da la oportunidad de interceptarlos en oleadas. Sin embargo, significa que su bando debe actuar con mayor rapidez. Lo haremos». Derrick asintió con firmeza. Afortunadamente, la Legión de Antimateria no era como la cacería, donde todos llegarían al mismo tiempo, sin importar cuándo o dónde comenzaran. Si ese fuera el caso, las cosas serían mucho más problemáticas. Si eso sucediera, Derrick no tendría más remedio que pedir ayuda al abuelo Wei Yan y al general Jin Yuan. Y aún así, no estaba seguro de si llegarían a tiempo. Además, dado que nos moveremos para interceptarlos, tendrás que lidiar con Ligus personalmente, agregó Erta. Derrick asintió con firmeza. «Perfecto. Cada agravio tiene su origen, cada deuda su deudor. Es lógico que sea yo quien se vengue de Ligus». Derrick recordaba con claridad los más de 30 millones de ciclos de memoria del ladrón de llama del núcleo. No podría descansar tranquilo hasta que Ligus muriera. Erta miró a Derrick, consciente de que él conocía esta información, y añadió otro punto. «Por cierto, no esperes ganar más tiempo dependiendo del diferente flujo temporal entre Amoreus y el mundo real.
Ese tipo máquina probablemente ya ajustó el tiempo de Amoreus antes de que llegáramos. Ahora que está ajustado, casi no hay diferencia horaria entre la realidad y Amoreus. Sí, lo tengo. Bien, necesito seguir observando los movimientos de los Lord Devastadores que se aproximan. Terminemos la llamada aquí. Está bien, gracias por la molestia, señora Erta. Derek le agradeció a Erta. Erta hizo un gesto de desdén con la mano. No es nada. Así las cosas se ponen un poco más interesantes. Intentemos matar a algunos Lord Ravagers esta vez. Luego podremos llevarlos de vuelta a la estación espacial Erta para investigar. Sin duda la ayudaré a conseguir el cadáver de un Lord Devastador, señorita Erta. Al oír la idea de Erta, Derek se lo prometió de inmediato. Erta asintió con satisfacción y luego finalizó el enlace de comunicación. Una vez que Derek vio que el vínculo de Erta se cerraba, abandonó el vórtice del Génesis para encontrar a los demás. Luego Derek transmitió el mensaje de Erta a los demás que habían llegado a Amoraus. Al enterarse de la urgencia de la situación, Aglaea y los demás aceleraron de inmediato el proceso de reunir a los demás habitantes de Amora. Afortunadamente, la marea negra había estado muy activa últimamente. Sumado al enfrentamiento previo entre el Consejo de Ancianos y los Vástagos Dorados, que había reducido el alcance y la ayuda de estos, la gran mayoría de la población de Amora se concentraba en las ciudades de Okema y Ciudad Filo de la Espada, lo que facilitaba su reunión. Kafka también fue a ayudar a persuadir a los habitantes de Ánfora. A algunos les resultaba difícil abandonar su tierra natal y no estaban dispuestos a hacerlo, así que Kafka tuvo que recurrir al susurro del espíritu para persuadirlos. Entre los habitantes de Ánfora, solo los vástagos dorados pudieron resistir la persuasión de Kafka. En cuanto a las demás criaturas, solo podían valerse por sí mismas y esperar lo mejor. Mientras tanto, la construcción del santuario también avanzaba con relativa fluidez. Al fin y al cabo, todos los asistentes eran maestros en su oficio. Himeko, que podía reparar el Astral Express. Wel Yan, que dominaba la tecnología antientropía. Yunli con sus técnicas de forja Zumish y Anzou, incluso aquellos sin habilidades técnicas, como Arlan y Firefly, tenían mucha fuerza para contribuir. Podrían nivelar una montaña sin dificultad. Por cierto, el síndrome de pérdida de entropía de Firefly también se curó con la ayuda de Derek. Derek también usó la inmortalidad de su propio cuerpo para reconstruir completamente el cuerpo de Firefly. El Firefly actual ahora podía usar la armadura Sam sin restricciones. Al ver que todos aceleraban la construcción del refugio, Derek se sintió tranquilo y continuó con sus propios preparativos para la batalla. Fuera de Amora, Erta, Screwyum, Archeron y Feixiao estaban en un enfrentamiento con Ligus. El aura de destrucción volvió su mirada hacia aquí. Poco después de que Erta lo notara, Ligus también lo percibió. Sintiendo que más de un Lord Devastador estaba a punto de llegar a Amoraus, la expresión de Ligus se tranquilizó. Ligus les dijo: naturalmente, escucharé sus palabras y no haré nada. Sin embargo, cuando lleguen los Lord Devastadores de la Legión de Antimateria, no podré detenerlos. En cuanto Ligus terminó de hablar, Feixiao blandió su espada y le cortó la cabeza. Aunque sabía que el Ligus que tenían delante era solo un clon y que abatirlo no tendría ningún efecto real. Pero al menos Feixiao pudo callar a la criatura. En ese momento, Erta recibió una comunicación. Miró a los otros tres y dijo: un mensaje de los detectores que instalé. El aura de un Lord Devastador se acerca, una bestia ancestral de forma indescriptible. Podría ser el Lord Devastador, Luxbane. ¿Quién de ustedes irá a interceptarlo? No tengo ni idea de dónde ese joven Aeon, Naonook, encontró a un descendiente de una bestia tan ancestral. El señor devastador Luxbane, también conocido como la bestia devoradora de sol, está registrado en los anales del gremio de la inteligencia como el causante de la destrucción de múltiples estrellas. Su cuerpo es inmenso, oscureciendo el cielo e infundiendo terror en todo aquel que lo contempla. Erta miró a los otros tres. La bestia devoradora del sol era una criatura antigua y colosal, lo que hacía que fuera extremadamente difícil enfrentarse a ella. Tras pensarlo menos de un segundo, Feixiao fue la primera en alzar su arma y hablar. Me quedo con esta. Llevo tiempo queriendo matar a un Lord Devastador. Luxbane es un objetivo enorme y no puede escapar fácilmente. Después de derrotarlo, no tendré que preocuparme de que huya a algún lugar que no pueda encontrar. Erta también estaba a favor de que Feixiao se ocupara de Luxbane. Entre los cuatro, el poder destructivo que ella y Screwyum podían desatar en combate era menor que el de Feixiao. Si no infligían suficiente daño, no representarían una amenaza suficiente para Luxbane.
Por lo tanto, ella y Screwyum no eran oponentes adecuados. En cuanto a Acheron, su fuerza era más que suficiente. Quizás incluso era más adecuada que Fei Xiao para luchar contra Luxbane. Pero se avecinaba más de un Lord Devastador, y Acheron debía reservarse para un oponente más problemático. El más fuerte de los Lord Ravagers, Zephyro, o Xingxiao, que comandaba la legión más grande de la legión de antimateria. Arma en mano, Fei Xiao se dirigió hacia Luxbane. Con la velocidad de un emanador, pronto se topó con él. Al ver el cuerpo de Luxbane, incluso más grande que una estrella común, Fei Xiao se emocionó. Apretó su arma con fuerza mientras la energía Cian se arremolinaba a su alrededor, formando un fantasma mitad zorro, mitad lobo. Carguen. Fei Xiao dejó escapar un gran rugido y una ola de aura Cian envolvió por completo a Luxbane. Había muchos planetas deshabitados cerca, todos reducidos a polvo por el ataque de Fei Xiao. Fei Xiao era bondadosa. Había examinado deliberadamente el espacio circundante antes de atacar y, al confirmar que los planetas cercanos estaban inertes, desató todo su poder sin reservas. No mucho después de que comenzara la batalla en el frente de Fei Xiao, los detectores de Erta detectaron una vez más la llegada de un Lord Devastador. Este número, murmuró Erta, luego miró a Acheron. La Lord Devastadora Xingxiao está a punto de llegar. Tendrás que encargarte de ella y sus tropas. Una fuerza tan grande está completamente fuera de lo que Screwyum y yo podemos manejar. Lo sé. Solo dame una dirección y los interceptaré. Acheron asintió, preparándose para partir. Pero justo cuando estaba a punto de irse, Erta extendió la mano y la detuvo. Espera, no tengas tanta prisa, dijo Erta, sacando un dispositivo de su bolsillo y entregándoselo a Acheron. Esto es un localizador. Te ayudará a encontrar la legión de antimateria y a regresar después de ganar la batalla. Los demás no lo necesitaban, pero Erta sentía un profundo respeto por la falta de orientación de Acheron. En los pocos días que habían pasado juntos, había llegado a comprender plenamente que la tendencia de Acheron a perderse era prácticamente una habilidad conceptual. Si no le daba un localizador, Acheron seguramente se perdería en otro lugar y la legión de antimateria de Xingxiao llegaría a Amoreus sin oposición. MHM. Aunque Acheron no era muy buena con las direcciones, estaba dispuesta a aceptar consejos. Al ver que Erta le ofrecía el localizador, inmediatamente lo tomó. Siguiendo la dirección indicada por el localizador, Acheron pronto llegó a la ubicación del objetivo. Mientras observaba a los cientos de millones de soldados de la legión de antimateria que tenía frente a ella, una fuerza completa compuesta por naves de guerra de alta tecnología y criaturas poderosas, desde acorazados hasta bestias del juicio final, Acheron desenvainó lentamente su larga espada. En ese momento, una mujer vestida de blanco con un halo sobre su cabeza apareció entre las filas de la legión antimateria. Ella era la Lord Devastadora de mayor confianza de Nanuok, Xingxiao, comandante de la legión más grande de la legión de antimateria. ¿Solo tú? ¿Pretendes detenernos tú solo? Le preguntó Xingxiao a Acheron. Por supuesto. Me gustaría intentarlo. Acheron sacó lentamente su espada y luego la blandió hacia la legión de antimateria. En un abrir y cerrar de ojos, una enorme sección de la legión de antimateria fue aniquilada por Acheron. Al ver a Acheron desplegar tal poder, una chispa de interés se encendió en los ojos de Xingxiao. Comenzó a ordenar a la legión de antimateria que atacara a Acheron. Ante el asedio, la mirada de Acheron permaneció serena. Su larga espada cortaba de un lado a otro. Ni las imponentes bestias del juicio final ni las naves de guerra armadas pudieron resistir sus ataques, y todos fueron aniquilados por su espada de un solo golpe. No importaba cuántos soldados enviara hoy la legión antimateria, ninguno la superaría. Al ver partir a Fei Xiao y Acheron, Li Gus sintió que su confianza crecía. Pero con Erta y Screwyum aún allí, no tenía prisa en demostrarlo. Tenía confianza, pero eso no significaba que sus posibilidades de ganar fueran altas. Pero Li Gus no estaba preocupado, porque como dos Lord Ravagers ya habían llegado, seguramente llegarían más. La espera de Li Gus no duró mucho. Al poco rato, Erta frunció el ceño ligeramente al decirle a Screwyum: hay dos Lords Devastadores más aquí. A juzgar por sus niveles de energía, deberían ser Caster King y Glin. No esperaba que Caster King viniera también. ¿No ha pasado mucho tiempo desde que participó personalmente en una destrucción?, dijo Screwyum en voz baja. ¿Quién sabe?, dijo Erta, preparándose para interceptarlos. En cualquier caso, si están aquí, iremos a su encuentro. Cualquier otra cosa escapa a nuestro control. Erta sintió una ligera preocupación. Ya que incluso Caster King había llegado, Zephyro, el más fuerte de los Lord Devastadores, ¿estaría muy lejos?
Con Ligus también en la mezcla, ¿podría Derek realmente manejarlo? Afortunadamente, Derek todavía tenía un as escondido bajo la manga para Ligus, que podría producir un efecto inesperado en un momento crítico. Erta no tenía certeza de lo que sucedería a continuación, así que le envió un mensaje a Derek. Derek, necesitas actuar rápido. Salimos todos a interceptar a los Lord Devastadores. Si no puedes encargarte de Ligus rápidamente, tendrás que enfrentarte a Ligus y a Cepiro a la vez. Pronto, llegó un mensaje de Derek. Entiendo, señora Erta. Nos pondremos en marcha de inmediato. Con la ayuda de todos se completó el santuario de Anforeo. El poder de los 12 titanes se ha reunido dentro del vórtice del Génesis, esperando que Derek dé el paso final, para converger y luego hacer surgir el poder de Iron Tomb. Justo cuando Derek estaba a punto de hacerlo, apareció un portal de transporte. Entonces, Ligus apareció ante Derek. Parece que he llegado en el momento justo. Hay algunas llamas del núcleo que no pude conseguir yo solo. Solo tú, Derek, podrías hacerlo, le dijo Ligus a Derek con un tono lleno de confianza. Desde que la llegada del Lord Devastador puso patas arriba los planes de Derek y los demás, Ligus sintió que la suerte estaba de su lado. Dime, Ligus, incluso con Erta y los demás luchando contra el Lord Devastador, y aunque este sea tu territorio, ¿de verdad crees que puedes derrotarme? Derek apretó los puños y caminó hacia Ligus, adoptando una postura de combate. Derek, todavía no entiendes lo importante que es para mí jugar en casa. Ligus también se acercó a Derek. Este cetro no es un cetro imperial cualquiera. Este cetro imperial fue modelado a partir de las neuronas celestiales de Nous. Ligus extendió las manos. Y hay muy pocas personas que puedan dominar verdaderamente este cetro. Y resulta que yo soy uno de ellos. Al escuchar las palabras de Ligus, Derek pensó durante unos segundos antes de preguntar, ¿cuál es tu relación con Rupert II? El cetro imperial fue creado por Rupert II, por lo que el primer pensamiento de Derek fue que Ligus debía tener alguna conexión con él. Ligus meneó la cabeza. No, no tengo ninguna relación con él, si no es Rupert II. ¿Cuál es tu relación con Nous? No, debería preguntar, ¿cuál es tu relación con Xandar? Xandar, el primer miembro de la Sociedad de Genios, el creador de Nous. Si hay alguien en el universo que mejor comprenda las neuronas celestiales de Nous, ese sería sin duda su creador, Xandar. Ligus asintió. Correcto. Aunque nunca tuviste la oportunidad de unirte a la Sociedad de Genios, lo entiendes rápidamente. De hecho, soy pariente de Xandar. Soy un clon que dejó atrás después de su muerte. Bueno, lo haré. Nunca imaginé que tuvieras un pasado tan poderoso, Ligus. Al escuchar las palabras de Ligus, Derek no pudo evitar replicar. Luego preguntó, espera, Tumba de Hierro fue creada para destruir a Nous. Incluso si una máquina que creaste te superara, no necesitarías pensar en cómo matarla, ¿verdad? El corazón de un genio no puede ser tan mezquino, ¿verdad? Si tan solo me hubiera superado, naturalmente no pensaría en destruir a Nous. La verdadera razón por la que quiero destruir a Nous es porque ha cerrado todas las posibilidades, le dijo Ligus a Derek. ¿Aseguraste todas las posibilidades? Al escuchar las palabras de Ligus, Derek quedó algo confundido. Sí. En nombre de la erudición, define todo lo conocido y cierra las posibilidades. Después de ella, no nacerán nuevas leyes. La gente quedará prisionera para siempre en una cueva llamada los Eones. Ligus asintió con fuerza. Al ver que Derek parecía vacilar, inmediatamente le ofreció una rama de olivo. Ven, Derek, únete a mí. Estoy dispuesto a darte todo el poder de Tumba de Hierro. Te encargarás de destruir a Nous. No te preocupes, este poder no te afectará. Solo necesito que destruyas a Nous. ¿Pero qué pasa con la gente de Anforeo? Para el futuro del universo entero, estos son sacrificios necesarios. Además, a fin de cuentas, la gente de Amora es solo un puñado de números. Derek, no te preocupes tanto. Justo cuando Ligus terminó su última frase, el puño de Derek ya se había estrellado contra su cara. Tu objetivo puede ser noble, y tus ideas pueden ser buenas para la gente del universo. ¿Pero qué tiene eso que ver conmigo? Lo que me importa son mis amantes y mis amigos. En cuanto a todo lo demás, eso puede esperar hasta que los haya protegido. Derek dijo esto mientras inmovilizaba a Ligus contra el suelo y lo golpeaba. Tu meta podría ser grandiosa, y si estuvieras dispuesto a sacrificarte por ella, Derek te expresaría su admiración. Pero si tu meta se basa en los sacrificios de otros, sea cual sea, Derek lo encontraría repugnante. Ligus empujó a Derek lejos de él. Al ver que Derek era tan obstinadamente tonto, Ligus le dijo, ya que así es como te sientes, entonces no tenemos más opción que luchar.
Justo cuando Ligus estaba a punto de pelear, con la intención de apoderarse de la energía de Iron Tom por la fuerza, de repente sintió una serie de códigos confusos aparecer a su alrededor. ¿Pensabas que realmente estaba considerando tu oferta?, dijo Derek con una sonrisa, observando los cambios en Ligus. Cuando Erta y Screwyun se fueron, instalaron en secreto un dispositivo para hackear el cetro imperial de Amora. Y en las sombras, Silverwolf lo ha estado manejando. Derek acababa de hablar para crear una oportunidad para Silverwolf. Mientras Derek hablaba, apareció una imagen de Silverwolf. Derek, deja de hablar. No puedo retenerlo mucho tiempo. Si no te das prisa, se va a soltar, le dijo Lobo Plateado a Derek. Lo sé. Derek se movió hacia las llamas del núcleo de los titanes. En menos de una hora, Ligus se liberó de las ataduras que Silverwolf había impuesto. Intentó apresuradamente recuperar la energía de Iron Tom, pero cuando miró hacia el vórtice del Génesis, no quedó rastro de ella. De pie dentro del vórtice del Génesis estaba Derek, y solo él. ¿Qué hiciste?, Ligus le preguntó a Derek en tono de incredulidad. ¿Qué hice? Devoré tumba de hierro, claro. Dijiste que me lo ibas a dar. Vi que estabas ocupado, así que lo absorbí yo mismo. Derek dijo esto con una sonrisa deliberada y descarada para enfurecer a Ligus. Al ver la expresión indiferente de Derek, Ligus naturalmente se enfureció. Se lo ofreció a Derek con la intención de que asumiera la tarea de tumba de hierro y destruyera Nous. Pero ahora, Derek simplemente había absorbido la energía y no había hecho nada más. Parece que tendré que matarte para que Iron Tom exista. Ligus se calmó en este punto, sabiendo que solo matando a Derek podría resolver el problema. Luego comenzó a transformarse. Su rostro y cuerpo sufrieron un cambio drástico. La máscara que siempre le cubría los ojos desapareció, y al mismo tiempo, aparecieron enormes conductos venosos tras él. En nombre del divino espectador, participaré personalmente en el acto final del mundo. El primer miembro de la Sociedad de Genios, el clon de Xandar, Ligus, apareció ante Derek en su forma completa, listo para luchar contra Derek en su territorio. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Como toda la gente y la mayoría de las criaturas de Amoraus habían sido trasladadas a un santuario especialmente construido, Derek y Ligus no tuvieron que preocuparse por daños colaterales durante su batalla. Este santuario era, por un lado, un refugio construido dentro de Amora, que combinaba la tecnología de diversas civilizaciones. Por otro lado, Erta, Screwyun y Silverwolf también habían separado en secreto este santuario del resto de Amora. Ligus agitó su mano, creando numerosas construcciones. No eran construcciones puramente de la marea negra. El propósito de estas construcciones era dar origen a Tumba de Hierro, y el estado actual de Derek ya había permitido que Tumba de Hierro naciera. Simplemente, Tumba de Hierro había sido devorada y absorbida por el cuerpo de Derek. En estas circunstancias, usar construcciones puras de la marea negra no tendría ningún efecto en Derek. Así que recurrió a sus expresiones algebraicas de 14 líneas para crear nuevas construcciones sobre la marcha. Después de todo, Derek no era un genio como Erta. Analizarlas seguramente le llevaría mucho tiempo. Con esto en mente, Ligus desató los constructos y los envió a atacar a Derek. Derek, en efecto, carecía del talento necesario para analizar la composición de tales construcciones, pero tenía un método mucho más simple y crudo para tratar con ellas. Cómelos. Él los devoraría directamente. Mientras devorara estos constructos, el proceso de absorción automática los analizaría por él. Los constructos cargaron contra Derek, y los primeros en alcanzarlo fueron devorados al instante. Tras devorarlos, dada la disparidad actual en su poder, Derek tardó apenas unos segundos en analizarlos por completo. Tus creaciones están bastante bien diseñadas. Al ver la expresión de sorpresa de Ligus, Derek habló con una leve sonrisa. Entonces extendió su brazo y, con un solo golpe de su arma de asta, todas las demás construcciones a su alrededor se convirtieron en cenizas. Tú eres. Al ver la demostración de Derek, Ligus comprendió al instante ciertas cosas. Las llamadas criaturas oscuras eran todas cosas que Derek había creado. Derek lo había ocultado y engañado, y hasta ahora no había notado nada, desarrollándote en secreto mientras no prestaba atención. Derek, realmente eres algo especial, dijo Ligus con una leve risa. Mientras hablaba, levantó ambas manos, preparándose para desatar su ataque. Antes de que el cubo oscuro apareciera en sus manos, la asta de Derek ya había volado por los aires.
Era increíblemente rápida y atravesó el cuerpo de Ligus en un instante. En cuanto al ataque que Ligus pretendía desatar, fue interrumpido por el golpe de Derrick y ya no pudo ser lanzado. Aunque en términos de fuerza actual, Derrick claramente tenía la ventaja sobre Ligus, no era tan arrogante como para creer que podría resistir todo su poder. Aprovechando la oportunidad mientras Ligus se preparaba, simplemente lanzó su arma de asta para interrumpir su canalización. Ligus nunca esperó que Derrick fuera tan deshonroso. Levantó la mano, aún con la intención de hacer algo, pero Derrick ya estaba sobre él, levantando el puño y atacándolo. Por un lado, recuperar el arma de asta podría haberle dado a Ligus un respiro. Un puñetazo directo era mucho más eficiente. Perder tiempo para agarrar el arma de asta podría haberle dado a Ligus una oportunidad para contraatacar. Ahora, con solo blandir los puños, no le dio tiempo a Ligus para reaccionar. Ligus podía ser hábil en otras áreas, pero sus habilidades en el combate cuerpo a cuerpo no habían mejorado desde la era Xandar. Bajo la lluvia de puñetazos de Derrick, Ligus solo podía aguantar los golpes con pasividad. Por otro lado, golpearlo fue una auténtica catarsis para Derrick. El odio de más de 30 millones de ciclos de reencarnación, de la incontable progenie dorada que murió trágicamente, y de los titanes que perecieron en la génesis anterior y la anterior, todo tenía que resolverse con Ligus. Una paliza. Una paliza despiadada. Derrick usó sus puños para golpear a Ligus hasta que fue completamente incapaz de resistirse. Después de todo, los golpes de Derrick no solo eran fuertes, sino que también transmitían su energía única. Derrick extendió la mano para agarrar su arma de asta, con la intención de acabar con la vida de Ligus para siempre. Tras devorar por completo Tumba de Hierro, Derrick pudo matar a Ligus dentro de Amora. Justo cuando Derrick alzó la asta, una espada larga apareció silenciosamente en su filo. Entonces, una fuerza inmensa surgió de la espada larga, lanzando todo el cuerpo de Derrick hacia un lado. Derrick voló una distancia considerable antes de detenerse. Sintiendo este inmenso poder, Derrick miró fijamente el lugar donde había aparecido la espada larga. Entonces, de detrás de ella, emergió una figura blanca y encapuchada. Zepiro. Sintiendo el tremendo poder, Derrick pronunció su nombre en voz baja. Zepiro no dijo nada, simplemente levantó la espada larga y cargó contra Derrick. Al ver a Zepiro atacar, Derrick no se atrevió a bajar la guardia ni un segundo, sosteniendo su asta horizontalmente frente a él para recibir el ataque. Aunque Zepiro era fuerte, Derrick ya estaba al nivel de un emanador y había integrado recientemente el poder de Iron Tomb, elevando su fuerza a un nivel completamente nuevo. Sus ataques chocaron y el mundo que los rodeaba colapsó instantáneamente. El mundo construido por Amoreus simplemente no pudo soportar el choque entre dos poderosos emanadores. Al ver esto, Derrick usó el impulso de su arma de asta para intentar sacar a Zepiro de Amora. Ante la táctica de Derrick de evitar daños colaterales, Zepiro le mostró el debido respeto. Aprovechando el impulso, abandonó a Amoreus junto con Derrick. En cuanto al indefenso Ligus, Derrick también lo expulsó de Amora con indiferencia. De lo contrario, Derrick estaba realmente preocupado de que Ligus intentara otra treta. Una vez que Derrick y Zepiro estuvieron fuera de Amora, ambos se atacaron simultáneamente. El arma de asta atravesó el espacio, con la punta apuntando directamente a la garganta de Zepiro. Zepiro esquivó el ataque, intentando simultáneamente apuñalar a Derrick en el pecho. Derrick también contrajo el abdomen para evitar la punta de la espada. Ambos se adelantaron, aterrizando cada uno en un planeta desolado. Pero estos dos planetas no pudieron soportar la fuerza de los ataques de Derrick y Zepiro, explotando al impactar y convirtiéndose en polvo cósmico. En medio del polvo de estos dos planetas destrozados, las figuras de Derrick y Zepiro reaparecieron, atacándose una vez más. El arma de asta y la espada larga chocaron, creando un sonido aterrador que resonó por todo el cosmos. Derrick entonces juntó su arma de asta con la espada larga, intentando dominar por completo la espada de Zepiro. Eso era exactamente lo que Zepiro también pensaba. Él también quería dominar a Derrick. Los dos lucharon por un tiempo, solo para descubrir que ninguno podía obtener ventaja sobre el otro. Zepiro no esperaba que Derrick tuviera una fuerza y energía comparables a las suyas. Emocionado por el desafío, retrajo su espada larga y comenzó una nueva ronda de ataques veloces. Ante el rápido asalto de Zepiro, Derrick no tuvo más remedio que dividir su arma de asta en dos, transformándola en una espada larga y una lanza corta para contrarrestar los ataques de Zepiro. Al igual que cuando entrenaba con el maestro Fei Xiao, a este nivel, las técnicas carecían de importancia. Todo se reducía a quién era más rápido y más fuerte.
Derek y Zephyro se enzarzaron en una batalla a toda velocidad, con sus armas chocando a una velocidad superior a la de la luz, y ambos bandos aplicando una fuerza inmensa a cada golpe. Si alguien que no fuera un emanador apareciera cerca de su campo de batalla, sería barrido y destrozado. En un instante, su batalla afectó a toda la galaxia, destruyendo varios planetas en sucesión. Los demás que todavía luchaban contra los Lord Ravagers pronto lo sintieron. El señor devastador Zephyro había llegado, y Derek estaba luchando contra él. ¡Ja! Con un gran grito, Fei Xiao lanzó al Lord Devastador Luxbane a la distancia. Esta cosa es bastante pesada, pensó Fei Xiao mientras se secaba el sudor. Aprovechando los pocos segundos de respiro, Fei Xiao observó la batalla de Derek. Al ver la pelea entre Derek y Zephyro, se sintió ansiosa. La experiencia de combate de Zephyro superaba con creces la de un tipo como Ligus. Derek pudo defenderse al principio del combate, pero a medida que se prolongaba, le costaba adaptarse y ahora estaba en desventaja. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo ayudar a Derek? Fei Xiao se preocupó. No era que no tuviera una idea, pero para llevarla a cabo, necesitaba que alguien la ayudara a lidiar con Luxbane. Y ahora mismo, todos los emanadores estaban en batalla. Nadie podía ayudarla. Justo cuando Fei Xiao estaba pensando esto, una vieja voz habló. Te apoyaré aquí. Fei Xiao se quedó atónito por un momento, luego miró a Wei Yan que aparecía y no pudo evitar sonreír. Realmente no esperaba que el viejo general Wei Yan apareciera en ese momento. Pero pensándolo bien, era comprensible. El viejo general todavía estaba preocupado por la seguridad de su nieta. Fei Xiao sonrió y le dijo a Wei Yan. Tendré que molestarte con algunas cosas aquí, viejo Wei Yan. Regresaré para ayudarte después de que Derek salga victorioso. Está bien, lo sé. Wei Yan asintió con impaciencia. Entonces, Fei Xiao voló hacia Derek. Después de que Fei Xiao se fuera, un aura de llamas brotó del cuerpo de Wei Yan. Vamos, bastardo. Veamos si puedo usar tus huesos como material para forjar nuestro Zumish Yanzhou. Mientras Wei Yan hablaba, lanzó su ataque contra Luxbane. Al llegar a la ubicación de Derek y ver el intenso campo de batalla, Fei Xiao gritó. Aquí, mi estudiante, tu maestro te ha traído la llamada clara para un contraataque. Al escuchar las palabras de Fei Xiao, tanto Derek como Zephyro quedaron momentáneamente atónitos. En ese momento, Fei Xiao murmuró para sí misma. Árbitro del arco iris de arriba, estoy dispuesta a ceder el puesto de general de Yaoqing Yanzhou a Derek. Vamos, deja que Derek ascienda aún más. Fei Xiao entonces sintió que una parte del poder dentro de su cuerpo se drenaba y fluía hacia Derek. Derek, que ya poseía el poder de un emanador de primer nivel, ahora podía, con el beneficio de la posición de General Xianzhou, ascender a alturas aún mayores. Zephyro observó cómo el poder de Derek aumentaba y quedó atónito por un momento. A este nivel, ¿cómo puedes volverte más fuerte? En ese momento de shock, Derek blandió su espada larga, derribando a Zephyro y le propinó una fuerte patada en el cuerpo. Ese único golpe envió a Zephyro a volar a varias galaxias de distancia. Toda la materia a su paso fue aniquilada por el ataque de Derek. La fuerza de ese golpe podría incluso ser mayor que la del Mariscal Ua con toda su potencia. Una mirada de alegría y sorpresa brilló en los ojos de Fei Xiao mientras observaba el ataque. El Derek de ahora podría ser llamado el emanador más fuerte. Ah, cierto, excepto ese gusano que creó a. Derek persiguió a Zephyro, extendiendo la mano y formando dos planetas. Con un gesto, los arrojó hacia Zephyro. Los planetas no volaron en línea recta, sino que se curvaron de izquierda a derecha, llegando delante y detrás de Zephyro en el mismo instante. Los dos planetas chocaron entre sí, aplastando a Zephyro entre ellos. Incluso Zephyro resultó herido por el golpe. Derek lo siguió de cerca, con la intención de acabar con él para siempre. Al ver a Derek asegurar su ventaja, los ojos de Fei Xiao se llenaron de alegría. Pero justo entonces, el campo de batalla cambió una vez más. Ligus se recuperó y cargó directamente hacia Derek. Derek, ¡cuidado! Al ver a Ligus a punto de emboscar a Derek por detrás, Fei Xiao le advirtió apresuradamente. Derek también notó a Ligus e inmediatamente asumió una postura defensiva. Se produjo una explosión masiva. El ataque de Ligus fue bloqueado por completo por Derek. Pero en ese momento, el Lord Devastador Zephyro también se recuperó. Dos poderosos emanadores fijaron sus miradas en Derek. Al ver esto, Fei Xiao se puso ansioso. Por muy fuerte que fuera Derek, enfrentarse a un ataque de 2 contra 1 era peligroso. Al fin y al cabo, ambos eran poderosos emanadores. Especialmente Zephyro. Antes de que ella le transfiriera el puesto de general de Yaoqing, Derek no había sido rival para él. Ahora, 2 contra 1, ¿podría ganar?
Fei Xiao acababa de renunciar a su puesto de general, y su poder se vio temporalmente incapacitado para intervenir en esta batalla. Solo podía observar y esperar. Fei Xiao no era el único preocupado. Derek también estaba pensando rápidamente. ¿De qué otra manera podría hacerse más fuerte? ¿Dónde podría encontrar más poder? Había utilizado todos sus trucos, pero contra Cepiro y Ligus no tenía ninguna posibilidad de victoria, a menos que confiara en su inmortalidad para desgastar a estos dos emanadores. Pero uno de ellos era un clon de Xandar, el primer miembro de la Sociedad de Genios, un genio capaz de crear Nous. Su conocimiento y sabiduría no debían subestimarse. El otro, Cepiro, era el Lord Devastador más poderoso, habiendo aniquilado incontables planetas y civilizaciones. Ambos deberían tener amplia experiencia en el trato con seres inmortales. Derek no podía pensar en una mejor solución por el momento, por lo que solo podía luchar contra ambos. Al principio, Derek pensó que podría encontrar una oportunidad, ya que nunca habían trabajado juntos. Pero ambos eran inteligentes y sabían coordinarse. Cepiro, cuyo poder era similar al de Derek, tomó la delantera, enfrentándose a él de frente. Mientras tanto, Ligus se preparaba para atacar por la retaguardia. Derek pudo manejarlo al principio, pero a medida que la pelea se prolongó, gradualmente perdió la ventaja. ¿Voy a perder así como así? Derek se devanó los sesos buscando alguna posible solución. Justo cuando estaba al borde de la desesperación, la distante alianza Xianzhou le trajo un rayo de esperanza para un regreso. La alianza Xianzhou. Ruan Mei recogió un pequeño trozo de la reliquia de propagación y lo colocó en la boca del segundo clon de Derek. La energía contenida dentro de la reliquia de una eón era inmensa. Solo una pequeña pieza hizo que el segundo clon de Derek creciera significativamente. Ahora veamos los resultados. Ruan Mei estaba a punto de proceder con el siguiente paso de su experimento cuando el segundo clon de Derek de repente se lanzó hacia la reliquia de propagación. Esta acción sorprendió a Ruan Mei. Al mismo tiempo, se dio cuenta de la asombrosa agilidad del clon. En un descuido, el segundo clon se tragó toda la reliquia de propagación. Este pequeño, ahora elige ser desobediente. La expresión de Ruan Mei no cambió incluso cuando fue tragada entera. El segundo clon no podría absorber la inmensa energía de la reliquia de un eón. Simplemente se autodestruiría. Tras su explosión, ella podría simplemente recoger los restos. Así habían sido los experimentos anteriores de Ruan Mei. Pero esta vez fue completamente diferente. Después de devorar toda la reliquia de propagación, el segundo clon de Derek se expandió rápidamente hasta su límite. Justo cuando Ruan Mei esperaba la explosión del segundo clon, su energía se desvaneció repentinamente sin dejar rastro. Al instante, se redujo al tamaño que tenía cuando lo vio por primera vez. No, incluso más pequeño, exactamente como cuando apareció. Al ver esto, incluso Ruan Mei quedó atónito. Unos segundos después, ella comenzó a reír. Esta no era la sonrisa que había mostrado antes, sino una genuina y sincera. Pensar que me han engañado. Todo mi esfuerzo durante tanto tiempo fue solo una contribución para alguien más. Ruan Mei lo comprendió todo. Este engaño no la enfureció. Al contrario, despertó la emoción de un cazador que encuentra una nueva presa, un nuevo sujeto de investigación, un nuevo objetivo de investigación. En los campos de batalla de Amora, Cepiro y Ligus todavía perseguían a Derek. Entonces, en ese momento, Derek de repente se giró y desató un ataque aún más poderoso que antes. En un instante, tanto Ligus como Cepiro fueron envueltos por el ataque de Derek. En ese momento, solo un pensamiento cruzó sus mentes: ¿cómo podría hacerse aún más fuerte? A miles de años luz de distancia, las miradas de Aeons observaron la desaparición del clon de Xandar y del Lord Devastador Cepiro. De vez en cuando se oían risas. La mirada de Nanook se dirigió a la que estaba a su lado. ¿Esa persona, qué le pasa? ¿Qué otra cosa podría ser? Un alma de otro mundo, unida por preservación, Kaza y yo, usando el poder de nuestros respectivos caminos, junto con energía de voracidad, inmortalidad y propagación, para crear un ser que contrarreste a ese tipo, voracidad. ¿Creado específicamente? Preguntó Nanook a Ara. ¿Qué? Andan destruyendo nuestros emanadores, así que no podemos crear un ser específicamente para contrarrestar a otro eón. Ese tipo, Voracity, no es fácil de derrotar. Para prepararnos para la futura crisis de que devore el universo, decidimos encontrar un ser capaz de devorarlo. No solo tiene una poderosa habilidad devoradora, sino que también posee el atributo de la inmortalidad. Ajá, dijo con una risa. Tras decir esto, miró a Nanook y añadió en tono burlón. Y ni se te ocurra destruirlo.
para asegurar su desarrollo sin restricciones, además de los clones que tiene ahora y los que pueda crear en el futuro, cada uno de nosotros también ha lanzado un clon latente suyo fuera del universo conocido. Ninguno de los tres sabe dónde lanzaron los suyos los otros dos, así que ninguno tiene la capacidad de destruirlo por completo. A excepción de Noveno, nadie puede destruirlo. Discutir no tiene sentido, y pelearlo es aún más. Además, no se alinea con mi camino. Naunok miró a A, luego se giró y desapareció en el cosmos. A miró a su alrededor por un momento y luego se fue con una sonrisa. En fin, Derek es inmortal. Que se desarrolle. Creo que con su personalidad, cuando Ouroboros se prepare para atacar este universo, sin duda dará un paso al frente. Comparado con ver al pobre A siendo devorado y terminando en el estómago de Ouroboros, ver a Ouroboros siendo devorado es mucho más interesante. A soltó un par de risas y luego se fue. Y ahora, en los campos de batalla de Anforeo, el vencedor estaba decidido. El nuevo general de Yaokin Xianzhou, Derek, había matado a 2 Emanators. Uno de ellos era el Lord Devastador más fuerte de la Legión de Antimateria, Zepiro. Un año después, en Yaokin Xianzhou, Derek miró a Sparkle acostada en la cama con una expresión sin palabras. Después de haber estado en guardia contra Sparkle tantas veces, ella todavía lo engañó al final. Aunque no solo no perdió nada, sino que incluso salió ganando. Esta chica en realidad se disfrazó de Acheron ayer. Y con Acheron, mientras estaba lidiando con la nihilidad en su cuerpo hace algún tiempo, accidentalmente pasó la noche en su habitación. No fue fácil para Sparkle imitar a otros, pero imitar al Acheron del pasado no fue demasiado difícil. Sin embargo, Derek había eliminado bastante de Nihility de Acheron, e incluso él no estaba seguro de cuánta emoción podía expresar ahora. Y así fue engañado por Sparkle. Al ver la expresión de Derek, Sparkle sonrió felizmente. Aunque seas el general de los Yaokin, caíste en mi trampa. No vengas. Estoy muy herido, ¿sabes? No lo vuelvas a hacer. Al principio, Sparkle sonreía, pero cuando vio que Derek parecía querer jugar otra ronda, rápidamente pidió clemencia. Era su primera vez. Y Derek era ahora posiblemente el ser más fuerte por debajo de los eones. ¿Quién podría con eso? Derek le dio un suave golpecito en la frente. ¿Por quién me tomas? ¿Por una especie de pervertido? Replicó Derek. No es así. Al oír esto, Sparkle puso los ojos en blanco. ¿Qué hiciste la chica Galaxy Ranger el día que se fue? Eso fue simplemente celebrar su emoción después de que la ayudé a cuidar de Prof Nana. En Yaokin Xianzhou, Derek se encontró con la Galaxy Ranger Rapa luchando contra Prof Nana y le dio una mano. ¿Y qué hay de la señorita Ruan Mei de la Sociedad de Genios? ¿Qué hicieron ustedes dos? Ese fue un trato que hizo para ayudar a la gente de Amora a ser como la de otras civilizaciones del universo. Después de todo, Ruan Mei descubrió mis clones. Para continuar su investigación, esa mujer incluso se ofreció. Por supuesto, Derek podía sentir claramente que Ruan Mei sentía bastante admiración por él, o no lo habría hecho. ¿Qué hay del maestro del general Jin Yuan? Ahora el general Jin Yuan ni siquiera sabe cómo llamarte. Es fácil que las emociones te dominen durante el entrenamiento, ¿verdad? Sobre todo porque aún sufre de la condición de Mara Struck. HMPH, entonces ¿cómo explicas lo de esa pequeña niña zorro de pelo verde? ¿Y qué hay de tu hermana mayor pelirroja? Lolicón. Una sola no fue suficiente. Tuviste que dividirla en un montón de gente. Esto. Mientras Derek todavía intentaba pensar en una explicación, alguien llamó a la puerta. Derek fue rápidamente a abrirlo. Después de abrir la puerta, vio a Yunli sosteniendo a un bebé envuelto en un brazo, mientras que en la otra mano sostenía un rascador de cabeza. Parecía como si estuviera a punto de golpear a Derek con él. Derek inmediatamente levantó sus manos en señal de rendición y rápidamente tomó al bebé de los brazos de Yunli para calmarlo. Yunli, ¿qué pasa? Derek le preguntó apresuradamente. Claro. Castorice y los demás han vuelto de Amoreus. La reconstrucción de Amoreus está casi terminada, así que regresaron. Desde dentro de la habitación, Sparkle no pudo evitar reír. ¿De qué te ríes? Yunli y Derek le preguntaron a Sparkle. Sparkle infló el pecho y dijo con una sonrisa. Me río porque cierta persona probablemente no podrá descansar por un tiempo. Con la ayuda de Ruan Mei y otros, la gente de Amora ya no era diferente de la gente normal. De manera similar, esto significaba que Castorice, Zipper y los demás ahora podían concebir normalmente la siguiente generación con Derek. Últimamente, Derek iba a estar muy ocupado.